Buenos días, por cierto, tengo que corregir a unos compañeros. Dicen que tenga cuidado Felipe VI porque puede pedir a Ayuso su dimisión. Bueno, antes de Felipe VI va Javier Ruiz. Un abrazo fuerte. Buenos días. Tenemos esto y atención a el nivel de profetismo, de adivinación de Isabel Díaz Ayuso. Ayuso adelanta que vienen nuevas causas de corrupción y que los tribunales van a sentar en breve a altos responsables o ex responsables del Partido Socialista. Atención a lo que Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, que cada vez que ha habido un movimiento judicial lo han sabido por adelantado y profetizado y anunciado, profetizan y anuncian hoy. Dicen, vienen curvas judiciales para el gobierno. Tenemos a un gobierno experto en insultar y en echar culpas a los demás, aunque me temo que en esta ocasión solo le queda decir la verdad. Así pasó con el apagón o con cada infraestructura o servicio estatal que ha dejado de funcionar, que son capaces de tragar con corrupción, negligencia, mentiras o incompetencia con tal de que no gobierne la derecha. Pablo Collantes, anuncio hoy de Ayuso, vienen curvas judiciales. Y lo hacía Javier de forma irónica y ante la risa de otros miembros del Partido Popular. Estaba también en ese desayuno, por ejemplo, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Asegura Isabel Díaz Ayuso vaticina el futuro de la Moncloa, del presidente y de su entorno. Y como decías, no es la primera vez que esto sucede. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, es habitual en redes sociales con ese palante vaticinando casos judiciales o sentencias vinculadas al gobierno. Ahora es Isabel Díaz Ayuso la que asegura que vienen curvas en lo judicial, tanto para el presidente y también para el expresidente, para José Luis Rodríguez Zapatero. La corrupción va a atar a Sánchez en el poder. Vamos a ver nuevas cosas que nos volverán a helar la sangre. Ya sabremos lo que pasa con Zapatero y les adelanto que vienen curvas. Uy, acaba. Uy, acaba. Pero ¿y esto? No va a ser una visión y va a ser una filtración, que es lo que suele tener Miguel Ángel Rodríguez antes de hacer en los anuncios. Por favor. Sí, hombre, lo que no puede ser es contestar a Ayuso de una exageración de Ayuso con otra exageración de Sara Santolaya. La diferencia es que ella tiene poder y medios y yo no lo tengo. Yo lo único que tengo son realidades. Y es que cada vez que Miguel Ángel Rodríguez ha puesto en su Twitter que alguien iba para adelante, casualmente ha ido. Yo no sé si hay una filtración de jueces o policía a Miguel Ángel Rodríguez o es al revés, de Miguel Ángel Rodríguez a ellos. Todavía el orden de los factores no ha alterado mi producto, pero el producto es que todo lo que anuncia el señor Miguel Ángel Rodríguez políticamente es mentira, pero judicialmente es verdad. No hay ni una sola... Es una realidad. Sara, pero voy a realistas. terminar una cosa. Para el PP, para los demás todos los caminos llevan a Roma. Para el PP llevan a Sánchez y a Zapatero. Son sus únicos fines. Ese líder de la oposición, Feijóo, ¿no? Llevamos viendo mucho tiempo como la finalidad de ellos es acabar Sara, con Sánchez y con Zapatero en la cárcel. Seamos realistas. Lo que ha dicho Ayuso es una chorrada, es una absoluta chorrada. Pero no y porque en estos momentos no hay ni una sola investigación abierta contra nadie del gobierno por Adamuz, ni una sola. O sea, no puede haber una filtración de algo que no existe. No ha dicho que sea por Adamuz. Adamuz. Ni una sola, dicen que viene en curva. Bueno, pues no hay visos de que haya ninguna investigación contra el gobierno. No ha dicho que sea por Adamuz, no mintamos. Es decir, no ha dicho que sea por Adamuz, ha dicho que vienen curvas y cada vez que anuncian que vienen curvas, casualmente esas curvas llegan. Las curvas llegarán para el novio de Ayuso, eso seguro que sí, Sara. Sí, pero de eso no te dicen que vienen curvas. Al novio de Ayuso, fíjate cómo se va retrasando todo. Viene antes el hermano de Sánchez. Chema Garrido, Diario El Plural. Chema, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Chema, ¿esto es información o esto es su intuición? Vienen causas judiciales contra el gobierno, dice Ayuso. Bueno, aquí solo puede haber dos posibilidades. O Ayuso y su equipo es vidente o juegan con información privilegiada. Es decir, con las cartas marcadas. Es decir, que saben de antemano decisiones judiciales que se van a tomar. Como decía Sara hace unos escasos minutos, solo basta con ver el Twitter de Miguel Ángel Rodríguez, de su jefe de gabinete.
En privado lo llevan diciendo, que va a haber unas causas judiciales contra José Luis Rodríguez Zapatero, pero también contra Pedro Sánchez, y por tanto es lo que vamos a ver en los próximos meses. La maquinaria está muy engrasada, titulares de noticias falsos, eso acaba en demandas de asociaciones ultraconservadoras en los juzgados, a la espera de que algún juez, por disparatado que sea, pues acabe haciendo una instrucción de igual o menor incluso calidad que, por ejemplo, la del juez Peinado. Chema, yo voy a revelar aquí una. Hay un informe escrito ya contra Zapatero. Un informe de más de 40 páginas que se atribuye a un think tank alemán, pero que está tan mal hecho que los gráficos se les ha olvidado traducirlos del castellano. Es un informe que dice, esta es la red de contactos de Zapatero. Y irregularidades no cuenta ninguna, pero detalle le dedica 40 y tantos folios. Estamos en algo que nos huele y nos recuerda tanto a Villarejo. Chema, que te pregunto, lo que está diciendo hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid es: el dossier tiene fortuna, esto Zapatero a tribunales. Claro, es que este tipo de dosieres, que no son nuevos, es verdad que ya los hacía en su día Villarejo, pero la técnica la han ido perfeccionando. Por muy locas que sean las conspiraciones que estos documentos, estos dosieres tienen, sirven para alimentar una serie de noticias en medios de comunicación, titulares totalmente falsos, que acaban en los juzgados, porque tienen una maquinaria, una serie de asociaciones ultraconservadoras, Manos Limpias, Hazte Oír, el propio Vox, que se acaban personando, acaban habiendo una causa. Y ya el mero hecho de estar imputado, aunque esto luego acabe en nada, como va a pasar con Begoña Gómez o en otros casos, la pena del telediario, el desprestigio, la cacería ya está servida. Por tanto, ¿qué vamos a ver en los próximos días? Pues vamos a ver informaciones en base a este tipo de dosieres, informaciones falsas, que acabarán señalando a una persona como es José Luis Rodríguez Zapatero, que no importa, porque todo el mundo sabe que es honesto y que, a diferencia de otros presidentes del gobierno, ni siquiera ha cobrado de otros países como Venezuela por hacer este tipo de gestiones. Lo que importa es que deje de movilizar al electorado de izquierdas, como ocurrió en anteriores elecciones. Chema Garrido, director del Plural, cuídate, gracias y un abrazo. Un abrazo, cuidaros. Lo que está diciendo hoy Ayuso es: Zapatero, ¿esto es en castellano lo que está diciendo? Bueno, yo creo que está apuntando por ahí, sinceramente, pero yo no sé lo que sabe la presidenta de la Comunidad de Madrid o su jefe de gabinete, pero me parece mala estrategia, lo comentaba Chema. O sea, ya hay en el votante progresista una sensación de que la justicia actúa contra Pedro Sánchez. Bueno, fundada o infundada, yo creo que está. Se solidificó además con el tema del fiscal. Entonces, alimentar teorías de este tipo, cuando al final, oye, la justicia en España, pues yo creo que hay que respetar su independencia desde todos los ámbitos del Estado, al margen de que haya investigaciones o sentencias que a un partido o a otro no le pueden gustar. O sea, alimentar esa teoría... Esos informes, yo insisto, doy fe porque yo lo he visto, digo lo que decía Rajoy, doy fe porque lo he visto. Esos informes están elaborados ya, no vienen de la justicia. Pero por eso es un mismo, informe sin logo, es un informe sin autoría, pero está servido, ya está hecho. Pero mientras no vengan de la justicia, lo que hagan informes de un supuesto think tank, yo creo que no tiene ningún tipo de valor. O sea, vamos a ver, en el tema de Zapatero llevan semanas, meses, realmente años, ¿no? Porque no le perdonan. Probablemente que haya sido el gobierno con menos corruptos o con menos casos de corrupción, ninguno, para ser exactos, de la historia de España, y luego por el papel que tuvo en la campaña electoral del 23, que fue bastante importante, ¿no? La querella que se puso contra Zapatero es una auténtica vergüenza. No hay ni un solo dato. Le acusan de barbaridades como narcotráfico y tal, sin un solo dato. Está el Tribunal Supremo actuando de juzgado de guardia, que es algo a lo que había que poner freno, de juzgado de guardia para querellas ultraderechistas. Y tú dices... es que ya hay, y estoy contigo de acuerdo, ya hay, digamos que un caldo de cultivo para creer que la justicia no actúa correctamente en algunos casos. Sea así o no, hombre, es que efectivamente lo del fiscal general es así. La instrucción que está haciendo el señor Peinado sobre la mujer de Pedro Sánchez
es vergonzosa. Y hay varias veces que ya le ha tenido que corregir la audiencia provincial. Y otras veces que la audiencia nacional le ha dado la razón. Y criticar actuaciones concretas no es poner en duda la independencia de la justicia, que yo siempre insisto en esto, que los jueces no son dioses, se confunden como todos los demás. Bueno, lo que tenemos ahora mismo es lo hacen mal. Veremos si intuición o información. Pero hoy Ayuso ya adelanta, vienen causas, sugiere, contra Zapatero. Esto es lo que tenemos. Todo este volumen y todos estos decibelios políticos obviamente sepultan las protestas que ahora mismo cuestionan precisamente gobiernos como el de Isabel Díaz Ayuso y gestiones de crisis, porque hoy está dando lección de manual de gestión quien hoy tiene cita en los tribunales por la gestión de la crisis de la Dana, por 7.291 muertos y por unos protocolos de la vergüenza que redactados impedían hospitalizar a los mayores en residencias que no tuvieran seguros privados. Este era el protocolo. 7.291 muertos más tarde, y atención a esto. 6 años más tarde se ha localizado al hombre que lo escribió. Carlos Moore se sienta hoy para dar declaración. 4 intentos de citación más tarde, 6 años después de lo ocurrido. Carla Cuña, para protesta de familias, para protesta de asociaciones. A esta hora, ¿qué sabemos? Pues paradójicamente Carlos Moore en esa declaración, en esa quinta citación como imputado por un delito de desatención sanitaria, la ha comenzado de una forma solemne diciendo que las familias de las 7.291 víctimas merecen todo tipo de explicaciones, pero él se ha desmarcado de esos protocolos de la vergüenza. Ha dicho que simplemente lo que hizo fue remitirlos a la viceconsejera de Isabel Díaz Ayuso de Sanidad y que después el consejero de Sanidad los aprobó. Se han echado las culpas entre los altos cargos de la Comunidad de Madrid porque Peromingo en otra declaración dijo que ya advirtió a Carlos Moore de que esos protocolos eran discriminatorios, pero hoy él lo ha desmentido y ha dicho que él no tuvo nada que ver con la elaboración, que fue Peromingo quien lo hizo. Que diga quién le permitió hacer esos protocolos o quién se lo ordenó. Eso es lo que queremos. De 4 veces no presentarse, le dejan declarar desde Andorra en vez de obligarle a venir aquí. Es una falta de respeto hacia las familias y hacia todo el mundo, lo que debería decir la verdad y es que se acabe todo esto. Para nosotros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la verdadera culpable de todo esto. Alejandra Jacinto, abogada de esas asociaciones 7.291, Verdad y Justicia y Marea de Residencias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. 6 años después, 4 citaciones más tarde, Carlos Moore declara. ¿Les satisface? ¿Les convence lo que ha dicho? Desde luego que no. Resulta bastante poco verosímil lo que ha dicho hoy en sede judicial después de escaquearse hasta hoy, ¿no? Hasta 4 veces de ser citado como investigado. Hoy por fin se le ha tomado declaración como investigado por este presunto delito de discriminación en la prestación de la asistencia sanitaria y ha declarado, pero a pesar de que ha empezado la declaración diciendo que estaba deseando dar explicaciones, la primera contradicción ha sido que ni siquiera ha respondido a las preguntas de la acusación, que era yo, no ha querido responderme y por tanto no parece que tuviese intención de dar demasiadas explicaciones. A partir de ahí, lo que nos ha dicho, bueno, no deja de sorprendernos, entre otras cosas que él no tuvo absolutamente nada que ver con la redacción de esos protocolos, que él simplemente se dedicó a remitírselos entre ellos a la viceconsejera de Sanidad, a la señora Ana Dávila, que efectivamente quien lo redactó fue Francisco Javier Martínez Peromingo, cosa que contradice la declaración del propio Peromingo el pasado mes de diciembre, cuando él dijo no solo que no tuvo nada que ver con los protocolos, sino que advirtió de que estos eran discriminatorios. Y en tercer lugar, y una cosa muy llamativa, es que, y ahí sí que creo que tiene razón, que decía la verdad al menos, es que las residencias, bueno, no llegaron a medicalizarse y en concreto esta residencia de la que estábamos hablando hoy, Amavir Valdebernardo, no fue medicalizada. Él ha mantenido en todo momento que los protocolos tenían sentido en tanto en cuanto, o hubieran tenido sentido en tanto en cuanto se hubieran medicalizado las residencias, pero que lamentablemente esas residencias no se medicalizaron. Por lo tanto, abogada, para mí, blanco y en botella. Veremos a ver cómo continúa la instrucción y qué acuerda su señoría. Abogada, hoy
insisto en lo de siempre, hay una fina línea a veces entre la verdad y la mentira. Hoy Isabel Díaz Ayuso ha jugado una, en fin, resbaladiza, diciendo hay 142 absoluciones. No las hay, es mentira. Lo que hay es 143 archivos de tribunales que no se han declarado competencia. No es verdad que se le haya absuelto 142 veces, pero escuche lo que dice, porque dice, a mí me han absuelto 142 veces y dice, ustedes son activistas, ustedes y las familias de las víctimas. Escuche. El jueves estaba en la Real Casa de Correos y estaba escuchando que lo de las residencias no eran muertes sino asesinatos. Pero claro, ¿qué les voy a pedir a los miembros de un gobierno que han utilizado y retorcido el dolor de las víctimas? Y aunque en mi caso, por ejemplo, 142 sentencias judiciales les haya demostrado que se están inventando un relato para retorcerlo. Señora Jacinto, hoy acusaba a víctimas y a abogados, dice, de ser activistas políticos. Bueno, yo creo que esto demuestra una vez más la falta de empatía, la falta de escrúpulos de la presidenta de la Comunidad de Madrid en un caso pues tan delicado y tan doloroso para las familias de las víctimas de las residencias, ¿no? Y lo que pone de manifiesto es de nuevo una mentira, ¿no? Porque tenemos numerosas causas judiciales abiertas, ya digo, por discriminación en la prestación de la asistencia sanitaria, que es un delito que las familias denunciaron el año pasado. Entonces, no cuadra, ¿no? Lo que dice la presidenta con lo que dice la realidad, con los hechos, con los datos, no cuadra. Nosotros, en todo caso, confiamos en la acción de la justicia y confiamos en que se siga investigando, que se investigue de forma eficaz, sin dilaciones, a pesar de que hoy veamos a Carlos Moore tratar de pasarse la patata caliente con Peromingo, y que en todo caso se investigue para que se sepa la verdad, que los familiares al final es lo único que están pidiendo, verdad y justicia. Pues abogada, le agradezco de verdad que esté aquí con nosotros. Cuídese. Un abrazo. Gracias. Gracias a vosotros. Rico. Bueno, yo creo que hay varias cosas importantes, ¿no? Primero, para que nos entienda la audiencia, Carlos Moore es el firmante de los protocolos de la vergüenza y el que los envía, efectivamente, pero Peromingo, al que ha hecho mención la abogada, es el ideólogo de otro protocolo técnico que hay, una persona que tuvo un papel muy relevante. Entonces, el primer dato después de la declaración de hoy es que hay una contradicción entre ambos. Peromingo admitió que los protocolos eran discriminatorios en su declaración ante la jueza y dijo que el responsable era Moore y que se lo advirtieron así, por correo y por WhatsApp. Y hoy Moore dice, no, yo no soy responsable, yo soy psiquiatra, creo que dijo, no redacté esos protocolos. Bueno, yo creo que la jueza tendrá que aclarar para empezar esta contradicción. Pero hay un elemento importante, Peromingo ya admitió que los protocolos eran discriminatorios y dice que hay rastro documental de ese elemento. Segundo tema absolutamente importante. Moore se refirió a la no medicalización de las residencias. Esto es igual o más importante que los protocolos, yo insisto mucho en ello. Si las residencias se hubiesen medicalizado y se hubiese tratado a los enfermos en las propias residencias, el impacto habría sido muchísimo menor. Pero no se medicalizaron, aunque había medios para ello. Se enviaron los médicos y las enfermeras al hospital del IFEMA. Y tercer elemento respecto a las declaraciones de Ayuso. Es la primera vez que Peromingo y Moore están investigados e imputados en 5 o 6 procedimientos. Por lo tanto, es la primera vez que se investiga realmente la actuación de la Comunidad de Madrid como tal. No puede haber resoluciones absolutorias. Lo que ha habido son archivos de querellas que se presentaron en su momento por homicidio, por prevaricación administrativa, etc. Y hoy esto puede sonarles a historia antigua, pero esta es la velocidad de los tribunales en ciertas causas y para ciertas gentes. 6 años han pasado y se ha localizado ahora al hombre responsable de aquello. 4 citaciones, residencia en Andorra, y las víctimas 6 años después siguen esperando. Hoy, el día en que estamos hablando de gestión de crisis de las residencias. Hoy. Y el día en que además la Sanidad de Madrid protesta, porque la imagen es esta, acaba de concluir esta protesta. Es una protesta silenciosa en el centro de Madrid, de sanitarios, diciendo ya está bien, faltan recursos en lo público y sobran desvíos a lo privado. Están diciendo basta, y han sido enfermeras, sanitarios, sobrecargas
como las que están viendo denuncian. María Escolar, acaba de terminar esa protesta. Sí, una protesta en la que hemos visto a profesionales con pijamas quemados como metáfora de la situación que viven. Ni la lluvia ha frenado que el sector sanitario salga, especialmente la enfermería, a la calle para denunciar el colapso del sistema y de todos los profesionales que trabajan en él. Hablan del fracaso del plan de invierno, la falta de enfermeros, especialmente en el sector de urgencias hospitalarias, algo en lo que coincide la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Dice que falta enfermeros porque no hay tampoco en la bolsa de trabajo. La clave está, nos dicen en esos carteles, rezan los carteles que hoy portaban, en que son los profesionales peor pagados, los de Madrid, y que así esa situación la llevan arrastrando 6 años. Esto ocurre, insisto, el día en que todo esto está en tribunales y en la calle, y el día en que hoy el diario.es destapa los planes, la batería de planes para desviar dinero de lo público a lo privado y cómo Rivera Salud está aplicando esos planes. Vamos a verlo, Adela. Destapa tras una denuncia de los directivos del Hospital de Torrejón en Madrid y tendría, según publica el diario.es, esas 3 patas. La primera, esta: reciclar material, como revela un correo interno. En él se plantea reutilizar catéteres de un solo uso para ahorrar, para ganar unos 160.000 euros. Y se explica que ya ese material se usa más veces en el hospital de Vinalopó, en Elche, en Alicante. De hecho, se precisa que cada catéter cardíaco se reciclaría allí hasta 10 veces. La segunda vía de ahorro estaría en las listas de espera. El propio CEO de la compañía pedía así a los profesionales del hospital que las aumentasen para ganar hasta 5 millones de euros. O sea, en Torrejón, en el año 22 y 23, decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es desandemos el camino. La idea sería hacer iteraciones hasta que al final pudiéramos alcanzar un EBITDA de 4 o 5 millones, ¿vale? La idea sería priorizar presuntamente cirugías de quienes no son de esa zona y se pueden facturar por separado. Vamos, una especie de colar a los llamados pacientes no cápita en una especie de lista rápida. De nuevo, el CEO de Rivera Salud, Pablo Gallard, pedía así tocar teclas para aumentar la rentabilidad con los pacientes de fuera. Seguro que estamos haciendo mucha actividad no cápita que no nos es contributiva, es decir, que nos está perjudicando. No sé si hay posibilidad de captar o no actividad que más nos interese. Por ejemplo, temas de farmacia es posible que no nos interesen. No lo sé, hay muchísimas teclas que podemos tocar. Y la tercera pata de este plan de ahorro sería, y se basaría en la eliminación de tratamientos poco rentables que se derivarían a otros centros distintos. Los directivos denuncian, explican que a ellos se les menciona, por ejemplo, esto, la diálisis peritoneal, que se hace a domicilio a personas que tienen, Javier, insuficiencia renal. Emilio Delgado, Más Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días, ¿qué tal, Javier? Un saludo. Hoy tenemos residencias, hoy tenemos protesta de sanitarios y hoy tenemos todo este plan. Hoy, el día en que Isabel Díaz Ayuso dice, vienen curvas judiciales para el gobierno. ¿Cómo lo lee? Pues hay causas judiciales que van a la velocidad del galgo y otras de las tortugas. Yo creo que hay que felicitarse porque por fin la justicia esté pudiendo escuchar a los familiares de todos esos residentes que vieron cómo perdían la vida agonizando en habitaciones solos, sin cuidados paliativos y despreciando completamente opciones que podrían haber mejorado las expectativas de vida de miles de personas en la Comunidad de Madrid. En el caso de negligencia criminal en la gestión más grave que yo conozco en la historia política española. ¿Cree usted que vienen curvas, como dice ella? ¿Cree usted que al gobierno le vienen curvas judiciales, a la izquierda le vienen curvas judiciales? ¿Cree usted que esto es intuición o información? Creo que es un intento más de desviar la atención sobre un hecho fundamental, y es que hoy por fin está declarando en los juzgados el autor de los protocolos de la vergüenza que terminaron con las posibilidades exitosas de salir de esa pandemia vivos con más de 7.291 personas. El gobierno sabía esto, Javier,
lo han hecho. Sé que puede resultar contraintuitivo y hasta espantoso pensar que un gobierno tenía información para poder haber garantizado las condiciones de vida de 7.291 personas y no lo hizo, pero esto es exactamente lo que ha ocurrido. Ahora ya pueden disparar contra el pianista, matar al mensajero, lo que consideren, pero esta es la pura verdad. Había un miembro del gobierno, Isabel Díaz Ayuso, que les avisó, les dijo por escrito que esos protocolos eran moralmente inaceptables y legalmente muy cuestionables, y a pesar de ello los implementaron. Tenían varios días para salvar la vida de miles de personas. Una de ellas era medicalizar las residencias, como prometió el Gobierno de la Comunidad de Madrid. No lo hicieron. Otra de ellas era haber derivado a estas personas a IFEMA, y en lugar de ello el Gobierno de la Comunidad de Madrid estableció criterios que les excluían de la posibilidad de ir a IFEMA porque solo aceptaban a pacientes leves, no fuera a ser que el Hospital Milagro viera manchada su estadística. Y la tercera de ellas era derivarlos a los hospitales privados, donde según el jefe de la patronal de los hospitales privados había camas libres, solo que solo accedían a ellas quien tenían un seguro privado de salud, cuando hay que recordar que estos hospitales estaban bajo un mando único y podrían haber atendido perfectamente a cualquier persona en la Comunidad de Madrid. Todo eso queda por responder. Después vinieron las mentiras. No existen los protocolos, existen pero no se han implementado. Bueno, lo cierto es que existieron, se implementaron, las derivaciones cayeron un 30% mientras estuvieron en vigor esos protocolos, y finalmente Vox y el Partido Popular cerraron la comisión de investigación que hubiera permitido arrojar luz sobre esto. Afortunadamente, de la justicia parece que no van a poder escapar con tanta facilidad. ¿Y usted cree que esto está hecho para encubrir eso otro? Escuche lo que dice Isabel Díaz Ayuso. La corrupción va a atar a Sánchez en el poder. Vamos a ver nuevas cosas que nos volverán a helar la sangre. Ya sabremos lo que pasa con Zapatero, y les adelanto que vienen curvas. El final, uy, jiji, jaja, en fin, es ahora mismo usted cómo lo lee. Vienen curvas, les adelanto que vienen curvas con Zapatero. Qué dicharachera está la presidenta, ¿verdad? Prefiere hablar de Zapatero que hablar de por qué ella está ahora mismo en los tribunales por el caso, por ejemplo, Patio Campus, en el que le han entregado 2,5 millones de euros a dedo al hermano, a la asociación que preside el hermano del que era su consejero de Economía, o de por qué se le han entregado decenas de millones de euros a dedo a Silvia Cruz, la exconcejala del Partido Popular de Alcorcón, y su empresa de seguridad Adiete para el Zendal. La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que dar muchas explicaciones sobre su propia gestión y dejar de manchar todo y de embarrar todo para eludir las respuestas que le estamos pidiendo desde la oposición. Hay que recordar que el Constitucional ha vuelto a decir que boicotea sistemáticamente el trabajo de la oposición en la Asamblea de Madrid, no permitiéndonos preguntar, por ejemplo, qué papel ha jugado su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, en la asesoría y acompañamiento de su novio, el defraudador fiscal. Es que es un escándalo. Se están vendiendo Madrid con la gente dentro y Madrid no está en venta. No es posible que las residencias, después de todo lo que ha ocurrido, sigan teniendo a residentes, como estamos viendo estos días, en huelga de hambre porque la calidad asistencial es pésima. Antes de la pandemia eran un desastre, después nos han costado miles de vidas y no hemos aprendido nada. La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha aprendido nada, y en lugar de asumir que ha entregado todo el sistema residencial de la Comunidad de Madrid a las manos privadas, el 95% de la gestión residencial está en manos privadas, que estas empresas, abaratan costes de personal, de cuidados de los mayores, para ganar beneficios, y hemos visto que en la sanidad ocurre algo muy similar, lo mismo con la educación pública, y en lugar de atender a todas estas cuestiones que tienen que ver con los madrileños, que son las que le pagan el sueldo, se dedica a embarrar el terreno político y a jugar a ser oposición estatal, intentando trepar primero en su propio partido y después eludiendo responsabilidades que, como digo, debería estar afrontando. A mí me parece todo un disparate y una vergüenza. No se retire, señor Delgado, vuelvo con usted enseguida. Pero todo esto es lo que está pasando, y hoy los dos escenarios de la actualidad están reclamando más y más volumen, y acaba de subir ese volumen el Partido Popular. El PP anuncia que va a utilizar el Senado, donde tiene mayoría absoluta, para citar a Óscar Puente, citar a Pedro Sánchez. ¿Qué tenemos? Marta Ita. Marta, no te escuchamos, discúlpame. A ver, ahora Vivienda e Infraestructuras del... A ver, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sigo. Decía que es la última hora, Javier, la última hora que tenemos desde aquí, desde Génova. Lo acaba de confirmar el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo. Van a pedir la comparecencia inmediata, urgente, de hecho, este mismo jueves, de Pedro Sánchez y de Óscar Puente, del ministro de Transportes, en la Cámara Alta, en el Senado, donde les recordamos, tienen mayoría absoluta. Es un día muy importante porque además les recordamos también que ese día se va a celebrar la misa funeral de la Almudena por todas las personas
personas fallecidas en ese trágico accidente en Adamuz. De esta manera, el Partido Popular eleva el tono y va a utilizar el Senado el mismo día de la misa funeral para pedir explicaciones al ministro de Transportes y al presidente del Gobierno. Pido lectura aquí, pido análisis. Está contraprogramando a Ayuso, eso en primer lugar. Está contraprogramando el funeral, la misa funeral que ha puesto encima de la mesa, que ha pedido, ¿no? La Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que que dar explicaciones siempre está bien. Aquí la pregunta es, ¿qué explicaciones se va a dar cuando todavía no hay el informe final por la tragedia ocurrida en Adamuz? Pero bueno, yo creo que en todo caso el PP hace bien en pedir explicaciones. Tenéis que recordar Santaolalla, Marisol. Tenéis que recordar que el Partido Popular pidió en el Senado, en la comisión de investigación del caso Koldo, la comparecencia de Paco Salazar. Es decir, el Partido Popular utiliza las comisiones para hacer política sucia, para embarrar y no para intentar poner luz a ningún tipo de tragedia o causa. Las utiliza para hacer 4 o 5 titulares para que los digitales alimenten, pero no para que la ciudadanía se entere. Por eso los datos y la información les molesta. Yo creo que es la obligación del principal partido de la oposición fiscalizar al Gobierno, que entra dentro de la lógica parlamentaria, pedir las comparecencias. A petición propia se van a producir en el Congreso, pues bueno, hay una mayoría absoluta y a mí me parece que entra dentro de la normalidad que esas comparecencias se produzcan. El presidente del Gobierno también la ha pedido a petición propia en el Congreso, pero parece que se va a dilatar todavía unas semanas, que deja que sea primero Puente el que explique. Bueno, pues el PP tiene más prisa y utiliza sus votos para poderla forzar. Yo creo que está dentro de la normal. A mí lo más llamativo, aquí coincido con Hugo, me parece la contraprogramación realmente, ¿no? Luego que pidan explicaciones, están en su función y lo único que sí es posible que sean sobre datos ciertos, pero están en su función. La contraprogramación es la clave. Hoy todo esto es lo que tenemos y 2 claves más. Alerta antifascista. No tenemos otra forma de presentar esto. Porque lo que les vamos a contar es toda una ofensiva. Y es una ofensiva que está intentando cazar hombre a hombre, nombre a nombre, mujer a mujer, a todo el que aparentemente no canta bien el cara al sol. Primero, dentro de los grupos de la ultraderecha, albise contra los suyos, los que no son suficientemente afines o leales a su liderazgo y que han recibido, esto es lo que dicen ellos, su acoso y el acoso de quienes le siguen, porque quienes le denuncian que son de su partido dicen él ha lanzado a seguidores a acosarles en lo personal. Albise se pasa hoy por el tribunal, se sienta hoy en el banquillo. Pedro Gómez, Tribunal Supremo, ¿qué ha dicho? Pues acudía aquí Albise Pérez a declarar por esa denuncia que han puesto 2 de sus ex compañeros de partido, denuncia por amenazas y revelación de secretos, y por lo que nos han dicho fuentes de la acusación, el propio abogado que lleva la acusación, Albise Pérez ha reconocido la publicación de ciertos mensajes, pero que los ha enmarcado dentro de las disputas y diferencias ideológicas que había dentro de su partido. Sin embargo, cuando le hemos preguntado al eurodiputado y le hemos textualizado y le hemos dicho las palabras que son bastante desagradables y que había publicado en esos mensajes, se ha limitado a hacer publicidad de sus negocios privados, a hablar de la campaña electoral que está inmersa en Aragón y en decir que él es inocente de todas las causas. Esto es lo primero, Pedro. Segunda clave, el rastro del dinero. Y atención a lo que hoy destapa el Confidencial. El asesor de Abascal, Vox, el partido que dice contra los chiringuitos y contra las paguitas, si son para inmigrantes, está pagándole más de 26.000 euros al mes al asesor personal de Abascal. 26.000 euros al mes a través de una empresa que no tiene empleados. 26.000 euros al mes que en el tramo que se analiza suma 650.000 euros en pagos. Pedro, esto es lo que tenemos hoy. Contrato de 26.000 euros para Kiko Méndez Monasterio.
contrato por el que hemos preguntado al partido de Santiago Abascal, pero que hasta ahora no tenemos respuesta. Y es que ese documento que ha publicado hoy El Confidencial demostraría que desde 2024 se le pagan 26.794 euros a través de una sociedad mercantil sin empleados a Kiko Méndez Monasterio en sus labores presuntamente de asesoría. Kiko Méndez Monasterio es una figura absolutamente relevante dentro del partido de Santiago Abascal, con quien tiene una fuerte amistad. Además fue del ideólogo de la creación de este partido y que además fue condenado a 1 año de prisión por lesiones y agresión a Pablo Iglesias en un acto que se celebró en la Universidad Complutense de Madrid. Insisto, el rastro del dinero y la violencia, esto es unir una línea de puntos. Pero este es el hombre que agredió a Pablo Iglesias y a otros estudiantes, cuando Pablo Iglesias ni siquiera estaba en política, condenado por los tribunales. Hoy este es el hombre, 26.000 euros al mes, y el partido, Vox. Bueno, es una exclusiva. Es tu periódico quien publica esto. Hoy del Confidencial. Yo creo que la contratación de Méndez Monasterio pues entra dentro de la lógica. Yo creo que lo que es cuestionable, y el periódico además ha tenido acceso al contrato, con lo cual está todo perfectamente confirmado, es el modo, es a través de una sociedad donde posiblemente haya muchas más facilidades, posiblemente no, hay muchas más facilidades para pagar menos impuestos. Además es una sociedad que, como publicamos, no responde a una sociedad real, aparentemente real, porque no tiene empleados, es una especie de sociedad pantalla. Entonces, bueno, le pueden pagar lo que quieran a Méndez Monasterio. Si entienden que gana 26.000 euros al mes por lo importante que es en Vox, pues bueno, que se lo paguen, pero a través de las lógicas laborales. De momento sin respuesta de Vox. Sí, bueno, aquí hay dos cuestiones en la información que publica el Confidencial. Una es efectivamente la cantidad, ¿no?, que parece sorprendente, pero habría que ver exactamente qué servicios ha prestado y si eso está por encima de la valoración de mercado o no. Eso es el primer interrogante. Luego hay un tema fiscal que abre ahí la información del Confidencial por el hecho de que no haya empleados efectivamente en esa SL, ¿no? Porque podría ser una vía para no declarar esos ingresos como IRPF, que tiene una tributación muchísimo más alta. Ha habido otros casos en el pasado en que precisamente Hacienda levantó el velo, como se llama, para ver si realmente eso era una sociedad pantalla, que es un poco el término con el que se conoce, ¿no? Bueno, esa parte hay que verla con detalle, pero desde luego con la información del Confidencial está abierto esa cuestión. Esperemos que Vox y el señor Monasterio respondan, no voy a decir con la transparencia a la que nos tienen acostumbrados, porque sería ironía y a lo mejor no se entiende, ¿no? Con la que exigen, con la misma transparencia que ellos exigen. Y les estamos diciendo, todo esto se enmarca en un cuadro de alerta antifascista. Porque lo que les vamos a contar es la consecuencia de todo esto. Dinero, presión, hasta romper a Héctor de Miguel, que deja el humor, se retira. ¿Por qué? Porque como todos los humoristas, cuando actúa, primero, tiene libertad de creación, de opinión, de humor, y segundo, tiene que publicitar donde actúa. ¿Qué está ocurriendo? Grupos nazis, grupos de ultraderecha y agitadores financiados por ese dinero le están esperando para reventar su espectáculo. Ha tenido que dejarlo. Eso y sus colaboraciones en medios de comunicación y toda su actividad, con un comunicado en el que esto es exactamente lo que está pasando. Se persigue a cada nombre, se persigue a cada hombre hasta que se le quiebra, hasta que se le rompe. Y esto es lo que acaba de pasar. Héctor de Miguel, Alberto Herrera, ha emitido un comunicado diciendo: no puedo más, no puedo seguir así. Y en ese comunicado, Javier, que confirma que deja los medios de comunicación, pero también las redes sociales. Un comunicado en el que además el humorista defiende su trabajo y el de su equipo, y dice que cualquiera que haya visto su programa de hora 20 y pico en la cadena SER se dará cuenta de que en ningún momento se rieron de las víctimas de la tragedia de Adamuz, y además explica que lo que hace el programa es un tono de comedia, y el dardo iba dirigido contra el tono del programa de Nacho Abad en 4, pero no contra las víctimas. Dicho esto, también explica que se va por motivos personales, por un desgaste personal que el cuerpo llevaba arruntando más tiempo, y literalmente lo que llega a escribir que es: el cuerpo se lo pedía y la mente disimulaba. Esto ocurre después de que grupos neonazis le estén esperando.
después de que agitadores ultras estén convocando y de que haya una campaña de acoso contra, insisto, quien no se sitúa bien, que aparentemente es en la derecha. Si uno no comparte ciertos ideales ultras, es perseguido, es acosado y es esperado. Y esto ya no es un tema de redes. Se lo hemos dicho. En las últimas semanas esto ha saltado. Esto ya no está en las redes. Esto está en el puesto de trabajo de quien acude. Porque ese es su puesto de trabajo. De una persona que tiene. Y en esto me van a perdonar nota personal. Enormes agallas y enorme talento. Pero al que la persecución le rompe. Y es uno más. Porque la campaña y la alerta antifascista debe sonar cuando se persigue a uno tras otro, todos los nombres que van a ver. El acoso ultra se cobra una nueva víctima. Héctor de Miguel Queque anuncia su retirada tras el acoso que ha vivido por parte de sectores de la ultraderecha. Ha llegado el momento de parar. El detonante, una parodia del humorista sobre el tratamiento sin escrúpulos de algunos medios con la tragedia de Adamuz. Tras su emisión, sectores ultra le amenazan en redes y se organizan para boicotear un espectáculo del humorista programado en Móstoles. Si algún familiar considera pasarse y darles un par de aplausos como se merecen, aquí tienen las fechas y sitios. Iniciativa a la que se suma el líder de Desocupa. Algún vecino en estas fechas que se acerque a saludar a este anormal chupapollas. Finalmente lo cancela y le lleva a salir de forma bruta de la escena pública. Queque es el último de una larga lista de señalados por la ultrasfera. Otro humorista, Jaime Caravaca, en mitad de su monólogo, fue agredido por Alberto Pugilato, señalado por la policía como neonazi. Es el mismo ultraderechista que insultó, amenazó y acosó al periodista Fonsi Loaiza. En el trabajo o en sus casas, saben dónde viven, lo publican y los persiguen. Así le sucedió a otro periodista, Román Cuesta. Salieron corriendo y sin mediar palabra intentaron agredirme. El agitador ultra persiguió así a la periodista Ana Pardo de Vera. Es muy desagradable, yo voy con mi familia, voy con mi hijo pequeño. Nuestra colaboradora Sara Santaolalla ha sido la última en vivir el acoso de Vito Quiles. ¿Cómo salgo? ¿Cómo voy? ¿Qué ruta sigo? No es casualidad, es un seguimiento. Intentó forzar la entrada a Radio Televisión Española, donde la analista se encontraba trabajando, para después perseguirla con su vehículo por la autovía y esperarla a las puertas de su casa. Uno a uno son las víctimas de la persecución ultra. Insisto, esto ya no es una cuestión de redes, esto ha saltado al puesto de trabajo y no hay humorista que pueda trabajar sin publicitar dónde va a hacerlo. Lo que hay ahora mismo es una cacería hombre a hombre, nombre a nombre, y está pasando. Yo lo primero quiero mandarle un abrazo enorme a Héctor y a todo su equipo porque es un equipo lleno de talento y un equipo necesario para combatir al fascismo impune que tenemos en este país. Creo que no debería salir tan caro ser valiente, ser de izquierdas, ser honesto y ser antifascista. No debería salir tan caro con que tengas que dejar tu puesto de trabajo, que tengas miedo en la puerta de tu casa y que no puedas llegar a hacer un show de comedia esperándote el público porque tengas miedo a ser atacado o agredido, como hemos visto en otras ocasiones. Lo que está pasando es muy peligroso. Los fascistas ya han llegado. La alerta llega tarde, pero aún así podemos hacer muchas cosas y aún así debemos denunciarlo. Llega tarde porque han tenido muchos cómplices, mucha pasta, mucho negocio y mucha gente que prefirió mirar a otro lado porque no iba de ellos y porque no les estaba tocando. Pero en este país ha dejado un cómico antes su puesto de trabajo que un presentador que veía muertos en un parking que no había, que una presentadora que decidió poner un informe falso de un vicepresidente y comentarlo, que un periodista que está colaborando en distintas tertulias que decidió filtrar la ecografía de 2 hijos y el colegio donde iban hijos de un vicepresidente del gobierno. Ha tenido que dejar su puesto de trabajo antes un cómico que ha denunciado prácticas mafiosas y malas praxis periodistas que los periodistas que ejercían esas malas praxis y hacían esas prácticas mafiosas. Antes un cómico y antes la decencia que la indecencia. Este país pierde con la salida de Queque y con todos aquellos que quieren que caigamos como moscas, pero que nos vamos a mantener ante todos los insecticidas del mundo. Lo que está pasando es una auténtica barbaridad. Es decir, en primer lugar, todo el apoyo a Héctor de Miguel, todo el apoyo a ti también, a Sara, te lo dije en su momento, pero esto es una lucha ya contra los demócratas.
Eso para empezar. O sea, lo que está en juego no es una ideología, es la democracia. Ni es personal. Ni es personal. Ni es personal, porque esta parece una cosa en la que nosotros queramos ser protagonistas. No lo somos. Esto es algo más que personal. Se está jugando aquí mucho y se está jugando algo muy delicado. Y es la libertad de opinión primero y expresión después. Emilio Delgado, diputado, tenemos una ofensiva. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo la lee usted? Yo creo que ya es hora de que pasemos de un comprensible estado de indignación a un sano estado de activación. Lo que está sucediendo, en este caso en Madrid, por cierto, hay que recordar el eslogan de libertad que nos vendió la derecha en las elecciones. Parece que es la enésima estafa piramidal a la que nos han sometido, ¿no? Y lo que está pasando es realmente grave. Ayer en Móstoles, cuando fueron a sabotear el acto de Keke, al que le mando un enorme abrazo, sucedió algo que creo que es todo un signo de los tiempos. El anormal de Bernard Endongo tuvo el coraje de decirle a un vecino de Móstoles: hay que leer más porque eres un inculto. Se lo dijo a un vecino que casualmente yo conozco y que es uno de los libreros más reconocidos de todo Madrid. Pero lo fundamental me parece que es centrarse en lo que tú comentabas. ¿Quién está poniendo el dinero para todo esto? Porque no seamos ingenuos, ¿no? Entonces resulta que los que venían aquí a luchar contra los chiringuitos tienen ya sanciones de la Cámara de Cuentas, se han quedado con millones de euros de dinero público en la Fundación Disenso, se han quedado con el dinero de la Dana que se donó para las víctimas y hoy nos enteramos de que están pagando más de 20.000 euros de dinero público a través de una empresa sin trabajadores a un colaborador. Es decir, no han saltado todavía al terreno de juego y ya llevan 6 penaltis. Podemos pensar que harían cuando tuvieran un gobierno y presupuestos públicos a mano. Y luego hay que ver de dónde sale ese dinero, porque aquí hay grandes fortunas en España financiando a esta horda de nazis, y también a dónde se dirige. Porque no nos engañemos, los desocupas, los núcleos fascistas que se concentran frente a los centros de menores, son los que están recibiendo este dinero, y esos, los desocupas de hoy, son el ICE de mañana, que nadie se llame a engaño. Y por tanto aquí ya lo que toca es dar un paso al frente y activarse cívicamente a favor de la democracia, que es en realidad lo que nos estamos jugando. Esta gente no va por la izquierda, no va solo por las mujeres, las personas LGTBI o los pensionistas. Esta gente va por la democracia y por tanto conviene un sano ejercicio de activación democrática de toda la ciudadanía contra ellos, claro que sí. Pues Emilio Delgado, diputado, cuídese, le mando un abrazo. Gracias. Otro para vosotros. Y a esta hora, novedades, actualizamos información. El Partido Popular convoca de manera urgente al Gobierno en el Senado para pedir explicaciones por la crisis ferroviaria. Lo acaba de anunciar el PP, que pide el jueves la citación de Óscar Puente y de Pedro Sánchez. No espera el jueves para pedir su dimisión. Lo ha hecho Feijóo en estos términos. Yo no es que crea que Óscar Puente debe dimitir, es que Óscar Puente ya no podía ser ministro. El señor Sánchez no le puede pedir a nadie que dimita por falta de gestión o por mentir, porque eso supondría la dimisión de él mismo, y él necesita un cortafuegos. Marta Ita, el Partido Popular acaba de pedir comparecencia urgente de Óscar Puente, Pedro Sánchez, tan pronto como esta semana. Pues eso es, Javier, una semana después del trágico accidente en Adamuz, el Partido Popular pasa a la acción y va con todo contra el Palacio de la Moncloa, contra el Gobierno. Acaban de registrar en el Senado, en la Cámara Alta, la petición de comparecencia de Óscar Puente y del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, pese a que va a comparecer en el Congreso de los Diputados y pese a que todavía no ha finalizado la investigación. Quieren que comparezcan este mismo jueves. Es un día muy importante, marcado en el calendario, porque es cuando aquí en la Comunidad de Madrid, en la Almudena concretamente, se celebra la misa funeral promovida por Isabel Díaz Ayuso. Hoy parece que así Alberto Núñez Feijóo cede ante las presiones del ala más dura de los populares, porque es más, el presidente del Partido Popular ha pedido la dimisión de Óscar Puente. Dice que no puede participar mañana en el Consejo de Ministros. Hoy mismo, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado la petición de un pleno extraordinario para que Sánchez y el ministro Puente comparezcan este mismo jueves en el Senado y den ahí, en el Senado, las explicaciones en sede parlamentaria que no ha querido dar, como es su obligación. El Gobierno acaba de contestar y la respuesta es no, no van a ir a esa citación el jueves. Cristina Cañedo.
sí, la respuesta es que Pedro Sánchez va a comparecer en el Congreso, como él mismo solicitó la semana pasada, porque es su obligación constitucional y porque el Senado no es órgano fiscalizador, así que lo que pueden hacer es delegar, como han hecho en otras ocasiones. Podrá ser cualquier otro ministro el que dé respuestas en el Senado. Sánchez lo hará en el Congreso. Por cierto, que mañana la mesa del Congreso va a decidir en qué fecha, qué día se celebra esa comparecencia de Sánchez. Esta es la novedad. El Partido Popular pide comparecencia urgente el jueves y extraordinaria en el Senado. El Gobierno dice no, en el Congreso. Jesús Caldera, exministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenos días, Javier. ¿Es el movimiento correcto este? Sin duda no lo es. Habrá que respetar las prescripciones constitucionales, como ha indicado el Gobierno. Pedro Sánchez ha pedido antes que ellos la comparecencia en el Congreso de los Diputados, que es donde se debe desarrollar. Y además debe hacerlo con la máxima información posible. Por cierto, la investigación sobre este trágico accidente se está desarrollando a una enorme velocidad y con absoluta transparencia. Dicen que comparezcan los miembros del Gobierno, si lo están haciendo a diario. Yo no he visto nunca una comparecencia tan continuada como la del ministro de Transportes, Óscar Puente. Una comparecencia continua una detrás de otra, tan transparente, aportando todos los datos que va recibiendo de los órganos técnicos que están encargados de la investigación. Por lo tanto, lo razonable es seguir ese curso y buscar la verdad. No el deterioro político, no el ataque a las instituciones, no deteriorar la imagen de nuestro sistema ferroviario. Recuerden, quienes nos están viendo, que el ferrocarril es el sistema más seguro de transportes, por encima del avión y, por supuesto, del vehículo. Recuerden que una paralización del sistema ferroviario hundiría la economía española, y quiero que recuerden sus espectadores que desgraciadamente las tragedias ocurren, pero ocurren, lo importante es que cuando ocurren, ¿cómo se contesta? Aquí hay ánimo total del Gobierno de que haya una máxima transparencia, entre otras cosas, para defender el sistema democrático y las instituciones españolas, y parecería razonable que el Partido Popular, el principal partido de la oposición, respetara esos procedimientos. No lo van a hacer. Nunca tuve fe en esa llamada tregua, porque su naturaleza es la que es. Acaba de hablar Isabel Díaz Ayuso diciendo no, la dimisión no ha de ser la de Puente, ha de ser la de Sánchez. Escuche. Quien debería empezar por dimitir es su jefe, Pedro Sánchez, que nuevamente delega en sus escudos su responsabilidad. Sánchez es el responsable y por eso no va a Huelva. Señor Caldera, Collantes, discúlpame, Collantes, esto es lo que pide ahora mismo Isabel Díaz Ayuso. Collantes, Puerta del Sol. Sí, porque si la estrategia del Partido Popular a nivel nacional es salir en tromba contra el ministro Óscar Puente, Isabel Díaz Ayuso pisa el acelerador, redobla su ofensiva, va más allá y pide que el que dimita sea Pedro Sánchez por la situación catastrófica de los trenes, en un día, Javier, en el que, por cierto, también vaticina su futuro judicial. Asegura que vienen curvas en lo judicial para Moncloa, para el presidente, para su entorno, y acaba nombrando también, Javier, a Zapatero. La corrupción va a atar a Sánchez en el poder. Vamos a ver nuevas cosas que nos volverán a helar la sangre. Ya sabremos lo que pasa con Zapatero y les adelanto que vienen curvas. La risa final, insisto, da, no sé, señor Caldera, ¿cómo lo lee? Vienen curvas y vienen curvas para Zapatero, adelanta Isabel Díaz Ayuso. Permítame utilizar el humor. Pide primero la dimisión del presidente del Gobierno. ¡Qué novedad! Pero si desde el año 2018 la vienen solicitando, si nunca han aceptado el resultado de la decisión democrática del Parlamento español. Y en cuanto a Zapatero, ¿qué curvas? Yo creo que para quien vienen curvas probablemente sea para el señor Feijóo, porque la señora Ayuso no oculta ningún día su intención de sustituirlo, su intención de convertirse en la verdadera jefa de la oposición. Miren, las curvas en una democracia se resuelven cuando hay alguna causa ante los tribunales. ¿Qué quiere decir la señora Ayuso? ¿Que tiene información privilegiada de posibles sumarios o de investigaciones que no conocen el resto de los ciudadanos?
Esto me parecería algo muy grave. En cuanto al señor Rodríguez Zapatero, miren, lo que yo le conozco, jamás le interesó el dinero. No concibo que pueda estar afectado por ningún caso de corrupción. A quien sí le gusta el dinero es a la pareja sentimental de la señora Ayuso, ¿verdad? El señor González Amador, que por vender a las administraciones públicas unas mascarillas en plena pandemia se embolsó una comisión de 2 millones de euros. ¿Verdad que los trabajadores y los pensionistas que nos están viendo no lo ganan todos los años? Pues un poquito de decoro, un poquito de pudor y respeto a las instituciones y a la democracia. Casi le pediría una palabra, pero señor Caldera, ¿usted cree que esto es información o intuición? Desde luego, esto puede deberse, ya sabemos, a más bien, permítame, voy a utilizar una expresión dura, al carácter ampón de ampones que tienen en ocasión, no digo que la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, pero sí probablemente algunos de sus colaboradores que la atizan para que diga que sospecha o que intuye, me da igual. Para mí no hay nada válido hasta que un tribunal inicie una investigación. Y desde luego, en estos términos no la va a haber, estoy convencido. Jesús Caldera, exministro, gracias, cuídese y un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Todo esto es lo que tenemos abierto hasta ahora y un frente más que les estamos diciendo, y es el temporal que ahora mismo nos mantiene en alerta y pendientes de la última hora, porque Ingrid, Joseph, empieza a haber borrascas que ahora mismo mantienen en jaque a media España, así que vamos a hacer información de última hora, ronda con esto. ¿Cómo estamos? Adelante. Y la buscamos en Huesca, en Lanzarote y sobre todo en Pontevedra, y ha activado el aviso rojo en el interior de la provincia por fuertes lluvias, lo que ha obligado a suspender las clases en 16 municipios de Galicia. Ángela Sobral. Llueve mucho y llueve sobre mojado en Galicia. Estamos en Cuntis, uno de los 16 concellos del interior de la provincia de Pontevedra que tiene alerta roja. Así baja el río Gallo, es uno de los principales ríos que cruza el centro de este municipio pontevedrés. Esta alerta roja en Galicia es inédita, es la primera vez que se activa por lluvias en los últimos 20 años y es que se espera que se puedan acumular 150 litros en 24 horas. Es por eso que la Xunta de Galicia ha suspendido las clases en los centros educativos y en las guarderías de 16 concellos del interior de la provincia de Pontevedra. Mucha precaución en las riberas de los ríos y en las carreteras porque seguirá lloviendo en las próximas horas. Y en Lanzarote continúa la búsqueda del joven estadounidense desaparecido tras ser arrastrado por el mar en la zona de los Charcones. Escarlata de Dios. Sí, esta mañana bien temprano se reanudaba esa búsqueda por aire, mar y tierra, incluso con drones y helicópteros. Vemos ahora mismo justo ahí como la patrullera de Salvamar intenta buscar a ese joven de 19 años de edad estadounidense desaparecido. Desapareció precisamente en esta zona de aquí, en los Charcones, debido a un fuerte golpe de mar. Y es que ahí lo están viendo, fíjense cómo está el mar. Pues este fin de semana era aún peor, con olas de entre 5 y 6 metros de altura. De hecho, hasta esta zona no se podía acceder. Es un camino de tierra, hay que acceder en un coche, en vehículo. Es un camino de tierra que da hasta esta zona del mar en el sur de Lanzarote y estaba cerrado precisamente por ese fuerte oleaje y por esos fenómenos costeros. Pero estos 4 jóvenes se saltaron esa restricción, accedieron hasta aquí y pusieron en peligro su vida y también la del personal de rescate. Ahora se le busca a esa cuarta persona desaparecida, ese joven, como decimos, de 19 años de edad, en toda la zona sur de los Charcones, dirección hasta el sur, hasta la isla de Fuerteventura, porque la corriente marina va hacia esa zona. Y precaución también en Pirineos, donde el riesgo de alud es de 4/5. Además, la subida de las temperaturas podría suponer deshielo e importantes crecidas en los ríos. Elena Sánchez, última hora. Hemos estado en alerta naranja por nevadas hasta las 12 del mediodía. Ahora esa nieve nos está dando una tregua, pero ha caído y mucha. Se calcula que unos 75 centímetros de nieve nueva en zonas altas. Hay estaciones de esquí que ya tienen casi
3 metros de espesor. Y eso provoca problemas, sobre todo en la montaña, por el riesgo de aludes. Estamos en nivel 4 de una escala de 5, nivel fuerte de que se produzcan aludes y de grandes dimensiones. Por eso, por ejemplo, está cerrado el paso fronterizo con Francia por el Portalet, y también a las 3 de la tarde se va a cerrar esta carretera que da acceso al balneario de Panticosa, también por peligro de aludes. Se ha ido desalojando a los clientes y a los trabajadores del balneario y de los hoteles. También ha habido problemas en 11 carreteras de la red nacional y autonómica de Aragón. Y hay noticia de última hora. Tenemos ya fecha para la comparecencia de Sánchez con la crisis ferroviaria. Cañedo. Sí, nos lo confirman fuentes de Moncloa. Será el próximo miércoles 11 de febrero, el día del primer pleno después del parón del mes de enero. Sánchez comparece en el Congreso para explicar la situación del sistema ferroviario y tras los últimos accidentes sucedidos. Esa es la fecha y esta es la última hora. Será, por tanto, miércoles 11 de febrero en el Congreso, tal y como ahora mismo fija la legislación. Será el Congreso la Cámara de Fiscalización del Ejecutivo. Miércoles 11 de febrero, comparecencia de Pedro Sánchez para analizar estado de infraestructuras. El Partido Popular había pedido comparecencia este jueves. Seguimos, actualizamos ya mismo. Y os planteo lo que preguntaba Caldera. Cristina Cañedo, tenemos la fecha. La argumentación del Gobierno, 11 de febrero, es el canal ordinario, no al Senado, no a esa comparecencia extraordinaria, sino vía reglamentaria ordinaria, es decir, 11 de febrero. Sí, siguiendo la cronología, el propio presidente había pedido comparecer ante el Congreso para dar explicaciones, aparte de la situación en el sistema ferroviario de las cumbres internacionales. Ha sido posterior esa petición del Partido Popular para que compareciera en el Senado, y lo que nos han dicho en Moncloa es que la obligación constitucional es de hacerlo en la Cámara Baja, es decir, en el Congreso, y nos confirmaban hace solo unos minutos que será ese miércoles, el día 11 de febrero, que además coincide con el primer pleno, la primera sesión plenaria después del mes de enero, que es un mes inhábil en el Congreso de los Diputados, así que Sánchez comparece en el Congreso el próximo miércoles 11 de febrero. Pido lectura aquí en la mesa, análisis de esto. Bueno, a ver, yo creo que es que son dos cosas diferentes, pero muy conectadas, obviamente. Tiene lógica que primero vaya al Congreso, y no solo porque haya hecho la petición antes, sino porque es verdad que es la primera Cámara de Control. Ahora, yo no veo inconveniente en que luego vaya al Senado, después de esa comparecencia en el Congreso, porque el PP legítimamente tiene derecho a pedir en el Senado que comparezca. Pero bueno, los factores son por orden. Lo que parece descabellado de la petición del PP es decir, el jueves. ¿Por qué? Bueno, pues porque habrá que encajarlo con la agenda y con las peticiones anteriores del Congreso. No hay ningún motivo para que la petición del Congreso vaya después del Senado, salvo que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y lo quiere utilizar. Yo creo que sabían perfectamente, de hecho, que el Gobierno iba a responder, que primero comparecería en el Congreso a petición propia, como ya han solicitado ellos, y que por lo tanto es un elemento que es para hacer ruido y para jugar con ello. Sabían perfectamente que no iba a comparecer el jueves. ¿Tú crees que el PP pide la comparecencia urgente en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, como elemento de desgaste para que parezca que el Gobierno arrastra los pies? A ver, yo creo que es unir puntos, ¿no? El presidente de Gobierno ya había solicitado la comparecencia. Puente también. Bueno, pues lo lógico, ellos saben que cuando se va las sesiones se reanudan en el Congreso en febrero, no sabrían la fecha, pero obviamente tú quiero decir que no le pones al presidente, le impones la agenda para el próximo jueves, ¿no? Y luego, que es muy importante, las explicaciones en el Congreso y en el Senado son fundamentales, es el lugar de la soberanía nacional y hay que darlas con detalle. Pero es que no es incompatible. El señor Puente puede comparecer todos los días y a lo mejor debe para dar explicaciones. Déjame escuchar a Marisol. Quiero ir a Marisol. Vengo contigo con vosotros dos enseguida. ¿Es elemento de desgaste esto? Bueno, yo creo que es obvio que sí, sobre todo porque lo que intentan es elevar del ministro de Transportes al presidente del Gobierno.
yo creo que la lógica parlamentaria es la que explica Rico, ¿no? Pues estando el Congreso, pues las funciones del Senado son otras, pero bueno, tampoco es excluyente. Quiero decir, a mí desde el punto de vista de la Moncloa, con 42 fallecidos en un accidente, tampoco me parecería mal que, aunque fuera el jueves y a petición del PP, el presidente compareciera, ¿no? Ya, bueno, estuvo, ya dio una pequeña rueda de prensa en Adamuz, luego contestó en Bruselas. Bueno, que él hable no es complementario a que lo haga el ministro de Transportes. Pues tal vez uno la parte más técnica, que es la que está llevando Puente, y otro la parte más política. A mí no me parecería mal que lo hiciera, aunque no está obligado a hacerlo. 11 de febrero, Hugo, Sara Santolaya. Bueno, sobre todo también hay que tener en cuenta la fecha. Más allá del tema de las cámaras, es la fecha. Yo creo que esta semana todavía puede explicar poco Pedro Sánchez. O sea, hay que esperar a conocer, evidentemente, qué es lo que ha ocurrido, con un informe final o casi final de lo que ha ocurrido y de lo que ha conllevado esa tragedia. Entonces, en fin, yo lo peor que veo no es que el PP pida que comparezca en el Senado urgentemente, sino lo que peor veo es que esa semana poco puede explicar todavía Pedro Sánchez. Ahora bien, que de explicaciones Sánchez, que de explicaciones del Gobierno, yo creo que primero es mejor el Congreso y luego el Senado. Es cierto que en el Senado el PP juega en casa. A mí me parece bien que comparezca Sánchez, que comparezca Puente y que den todas las explicaciones necesarias. Me asusta que den muchos datos e información y que el Partido Popular y Feijóo se colapse. Esto sí que me preocupa verdaderamente, porque a ver si creen que en la comparecencia van a tocar las palmas o van a abrazarse entre ellos, y la realidad es que entiendo que el presidente del Gobierno y Óscar Puente, el ministro de Transportes, van a dar información y datos relevantes sobre la tragedia o sobre lo poco o mucho que estamos conociendo en estas últimas semanas. Y me da miedo porque no sé el número exacto de datos que cree el Partido Popular que tiene que dar un cargo público para que la ciudadanía esté informada. Dicho esto, que comparezcan y que luego no se nos olvide que lógicamente está en una estrategia de desgaste al Gobierno, que intentan contra el Gobierno porque por ellos mismos no florecen. A ver, yo creo que al margen de lo que pida y quiera el Partido Popular, yo creo que los datos lo piden los españoles y españolas. Es decir, lo que queremos... ¿Cuántos datos? ¿Quién da que diga? Pero muchos datos, Sara. Cuantos más datos mejor. Muchos datos, Sara. Esa es la realidad. Y lo digo, al margen de lo que pida el PP o de lo que diga el PP, yo creo que quien se merece los datos, las explicaciones y toda la información con transparencia son los españoles, españolas y especialmente, en fin, las familias de las víctimas de la tragedia de Adamuz. Esa es la realidad. Diga lo que diga el Partido Popular, lo cual no frivolicemos, en fin, con estas cuestiones, al margen de lo que diga. Yo eso no te lo permito, porque yo no frivolizo con nadie. Digo con el tema de los datos. Sí, con el tema de los datos, que yo me ría, porque el líder de la oposición unos datos le abrumen y no sepa cómo hacer una entrevista, no tiene nada que ver con frivolizar sobre una tragedia o con unas víctimas. Yo no dije eso, que tienen mi respeto desde el principio. A ver si otros hubiesen respetado a las mismas. Como respetamos algunos a este lado. A ver. No, pero a ver, quien ha frivolizado en todo caso es Feijóo. También. Porque también no. El único que ha frivolizado. Bueno, pues el único. Perdóname, porque es una frivolidad absoluta decir que no tiene capacidad de asimilar tantos datos. ¿Vale? Para un jefe de la oposición, yo creo que tiene capacidad de asimilar todos los datos relevantes sobre una tragedia que le aporten. Y si no, a lo mejor hay que plantearse él mismo, si está capacitado, para ser jefe de la oposición. Yo creo que se equivocó totalmente Feijóo al decir sobre los datos. El que frivoliza es creo que se ha porque yo no creo que haya que ponerle límites a conocer datos y a conocer la verdad sobre un accidente como este. Insisto, el tema de las comparecencias no es ni porque lo pida Feijóo, ni porque lo pida el PP, ni nada. O sea, el tema de las comparecencias es porque es obligación de un gobierno y obligación de un ejecutivo dar explicaciones a los españoles y no a Feijóo. Si es que a Feijóo no tiene que dar ningún tipo de explicación a Pedro Sánchez, es la realidad. A los españoles. Perdóname, y es que el Congreso y el Senado representan la soberanía popular, pero es que mientras tanto, y lo comentaba antes, el ministro puede comparecer todos los días para explicar los datos que tenga. Es más, siempre que haya algo relevante debe hacerlo. De momento lo está haciendo. ¿Vale? Son cosas incompatibles. Y luego podrán comparecer en el Senado. A mí me parecerá bien que comparezca después del Congreso. Hay un orden, pero no tendrá que adaptar el Gobierno toda la agenda y las explicaciones
a lo pero que desde luego en las Feijóo. cámaras, bien sea en el Congreso o bien sea en el Senado, yo creo que primero tiene que ser en el Congreso, las cámaras Pues le dotan de estamos de acuerdo, institucionalidad. totalmente. O sea, está muy bien que Puente comparezca todos los días ante los medios de comunicación y lo veo perfecto, lo digo en serio. Pero ante las cámaras le da institucionalidad a esas comparecencias y por eso creo que Pedro Sánchez o Óscar Puente incluso deberían comparecer ante las cámaras, al margen de que lo hagan ante la opinión pública Pero todos es los que días. parece con que los le acaban de con poner los medios de fecha, comunicación, 11 de febrero, en el Congreso, acaban de ponerle fecha. Sí, Hay una prisa a veces incluso forzada en todo esto. Si las encuestas son lo que son, el Partido Popular va a terminar gobernando, a no mucho tardar. Pero las prisas ahora mismo son tales y las ansias aparentemente tales que está provocando movimientos muy extraños. Y demuestra quién tiene prisa algunos de esos movimientos tan extraños. Gobierno y Junta de Andalucía pactaron y han pactado un homenaje. Ese homenaje ahora se retrasa, porque el homenaje se pacta en Huelva, donde 27 de las víctimas son originarias, y se pacta para el día 1. Esto finalmente se ha pospuesto porque algunas de las víctimas dicen no tenemos tiempo, no tenemos margen para ir. Alberto Herrera, después de haber visto imágenes como estas ayer, lo que tenemos hoy es, Alberto, esa decisión de posponer el homenaje oficial. Esa decisión, Javier, que comunican Gobierno y Junta de Andalucía de posponer ese funeral de Estado que se iba a celebrar, como tú decías, en Huelva a finales de mes, el día 1 de febrero. Y se hace además porque el Gobierno ha hablado con varias de las familias y le han comunicado que no tienen posibilidad de estar ese día, en esa fecha, en ese punto, y porque además el resto de ellas con las que han hablado, la gran mayoría no podía, pero luego el resto les ha dicho que preferirían que se pospusiese esa fecha, con lo cual Gobierno habla con la Junta de Andalucía, pactan posponer ese funeral de Estado y ahora habría que buscar una nueva fecha y cuadrar también eso con la agenda de Casa Real. Esto lo que se pacta con Moreno Bonilla y esto lo que institucionalmente se acuerda. Pero insisto, hay algunas prisas absolutamente incomprensibles que da la sensación de que buscan más foco y luz que calor humano. Isabel Díaz Ayuso mantiene una misa, no un funeral, no un homenaje laico, sino una misa religiosa y la mantiene, lo había hecho para adelantar al Gobierno, no el día 1, sino el día 29. Dice que es la que va a representar a todas las víctimas, pese a que las víctimas están pidiendo tiempo. Y mantiene esto para el próximo día 29, Collantes. Y de nuevo hay dos corrientes internas dentro del Partido Popular, porque efectivamente la Junta de Andalucía, el PP, ha acordado con el Gobierno retrasar ese funeral de Estado para que puedan acudir el mayor número de familiares de los fallecidos, pero Isabel Díaz Ayuso dice esta mañana que no, que Pedro Sánchez está haciendo esto, que es una maniobra para no salir a la calle, para no enfrentarse a la calle, y que por eso lo retrasa. Con todo, mantiene efectivamente esa misa en la Catedral de la Almudena este mismo jueves, un acto religioso, dice, para quienes tienen fe. Mantiene ese homenaje en paralelo aquí en Madrid, porque asegura, a su juicio, es la mejor forma de honrar a las víctimas. Yo desconozco si el evento que ha convocado y después desconvocado el Gobierno es por que Sánchez no puede pisar la calle. Mientras tanto, bueno, pues sigue adelante este funeral de la Almudena, que es nuestra forma de honrar a nuestros muertos en España. De nuevo, es muy complicado contarles la actualidad cuando quienes reaccionan a ella la fabrican. No es el Gobierno el que ha desconvocado, pactado. No. Es el Gobierno y la Junta de Andalucía. Y no es el Gobierno el que lo anula. Son las víctimas las que lo anulan. Son las víctimas las que han dicho que no tienen tiempo, que no pueden ir, que no tienen margen tan cercanas a la tragedia. Recordemos cuánto tardó la de la Dana, porque el homenaje de la Dana se celebró casi un año después. Las reacciones de Ayuso es que en ocasiones son reacciones a realidades que no han ocurrido, y esta es una de ellas. Y dicho todo esto, pido lectura aquí de esto, de la velocidad y las prisas. 29 de febrero, 29, y vamos a esto. Ahora vamos a
misa funeral. Es que la misa no es para todos, eso para empezar, porque dice Ayuso, no, es una misa funeral para todos. No, mira, ni todo el mundo somos religiosos, ni tan siquiera todos los religiosos son católicos. Con lo cual, para empezar, punto número 1, la misa jamás, de los jamases, esto es imposible, jamás 29 puede ser, de enero, perdón. Y jamás puede ser para todos, además. Es decir, y yo si fuera a la iglesia, además estaría enfadado con Ayuso, porque si es para todos, entonces los ateos tendrán que ir también a esa misa, entonces se convertirá eso en un show. Entonces quiere convertir, además, una celebración religiosa en un show Ayuso, con lo cual yo, hasta incluso si fuera la Iglesia Católica, estaría cabreado de que quiera convertir una celebración religiosa en un show político, que eso es lo que quiere hacer. Entonces yo, insisto, hasta por esa parte estaría cabreado. Y claro, y esto evidentemente que es una estrategia política de Isabel Díaz Ayuso de anteponerse, en este caso con la misa funeral, al gobierno y a la Junta de Andalucía, que están pactando efectivamente pues ese homenaje de Estado a las víctimas. Que los ateos fuesen, que yo creo que no irían, no lo convierte en ningún show. Quiere decir que eso es coger el rábano por las hojas, Hugo, si me lo permites. A ver, aquí hay una clave que es Ayuso, ¿qué pinta en esto? Quiero decir que la mayor parte de las víctimas son de Andalucía. Yo creo que todas las personas razonables aceptamos que ese funeral lo deben organizar o homenaje o lo que sea. Luego entramos en esa parte, pero que la organización la deben hacer el presidente o el gobierno central y el gobierno andaluz, y en eso están, y lo han hecho sin estridencias. Y cuando las víctimas, la mayoría, han explicado que no podían asistir en esa fecha, lo han desconvocado, que es lo razonable. Eso es lo que piensa una persona, cualquier persona normal. Ya no hace falta ser Manuel, ni político, por eso, ni político ni nada. ¿Qué pasa? Que Ayuso no razona en ese sentido como parece que está razonando el presidente andaluz. Ella quiere ser la protagonista por encima de todo. Y lo hace además mintiendo, porque dice, el gobierno ha desconvocado. No, perdóname, el gobierno ha desconvocado a petición de la mayoría de las víctimas. Si tú ocultas ese dato, estás mintiendo y manipulando. Y el problema, para mí, más grave, no es que se miente y se manipule, que ya en el caso de Ayuso es una práctica. La noticia es cuando Ayuso haga una declaración de más de un minuto sin mentir o manipular. El problema es que se está mintiendo y manipulando sobre las víctimas, que es que les dan igual el dolor de las víctimas, que ha ocurrido con las residencias, que ha ocurrido con la Dana, que es tremendo. Y quiere decir que la política debería haber una barrera, un límite, una frontera. La señora Ayuso se lo salta todos los días. Hoy, esto, aquí, y una imagen hoy que nos van a permitir la pregunta de si es información global o si esto es información local. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos y si esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos o Estados Unidos va 2 estaciones más allá de la misma vía en la que nos estamos encaminando nosotros. Esto que están viendo ha sido la muerte de un enfermero a manos de agentes migratorios. Y la imagen es clave, segundo a segundo. ¿Por qué? Porque lo que les vamos a mostrar hoy cuestiona completamente la versión que se ha dado desde el poder, desde la Casa Blanca. Es un hombre que protesta contra las redadas migratorias en Estados Unidos y que porta un arma y un permiso de armas, pero que no la toca, no desenfunda, no se acerca a la pistola en ningún momento. Lo que porta es un teléfono móvil, que aparentemente es el arma definitiva contra la mentira, y graba. Y cuando se le retira el arma, y cuando está en el suelo, cuando está desarmado e inmovilizado, véanlo. Los agentes de seguridad descerrajan 10 tiros a un ciudadano americano. Segundo, muerto en apenas semanas. Lo que les vamos a mostrar es algo que ahora mismo, júzguenlo ustedes, muestra la realidad frente al relato. Lo que van a ver es la imagen tal y como sucede y el relato de la Casa Blanca, que contradice lo que van a ver sus ojos en esta tesis de ¿a quién va a creer usted? ¿A mí o a sus propios ojos? El gobierno Trump exige que se le crea a él. Vean ustedes lo que ocurre y lo que la Casa Blanca dice que ocurre. The officers attempted to disarm this individual, but the armed suspect reacted violently.
Fearing for his life and for the lives of his fellow officers around him, an agent fired defensive shots. Esto es lo que la Casa Blanca dice. Vean ustedes la imagen. Desarmada. Esa persona se le arroja spray pimienta y se le dispara 10 veces. Véanlo. El agente que ven a la derecha de su pantalla es quien ya ha retirado la pistola. Y a partir de ahí, 10 tiros. Y pregunto, ¿esto es Estados Unidos o esto es una corriente en la que nos estamos encaminando? Yo creo que es una corriente en la que nos estamos encaminando y que ahora tiene nombre y apellidos y se llama Estados Unidos. Creo que estos policías son unos asesinos y lo estamos viendo donde asesinan a tiros a un hombre indefenso, donde asesinan a tiros a una mujer por protestar, donde identifican y de alguna forma también persiguen a niños de 5 años, que estos entiendo que de armas saben poco y donde hemos visto en las últimas semanas incluso el asesinato de una mujer que llevaba peluches en la guantera a su hijo menor. Lo que está pasando en Estados Unidos es un modelo que algunas ultraderechas en Europa y aquí en España quieren llevar. Y la pregunta es si quieren llevar a este país también, si llega el señor Abascal a ser presidente de este país o vicepresidente, a que un policía te pueda pegar 4 tiros y matarte porque estás protestando con redadas anti-inmigración o contra una forma de gobernar el Estado. Lo que estamos viendo es terrorífico y doloroso y estamos viendo protestas masivas que incluso donde están amedrentando y matando a tiros, la gente sigue saliendo a protestar. Y eso es a lo que tienen miedo líderes donde creen que la fuerza es la respuesta y la solución, a que la gente proteste, a que la gente se defienda y a que la gente alce la voz. Por eso tienen miedo a muchas de las relaciones y de las manifestaciones que se llevan a cabo también en este país. Breves, aquí tengo a Alejandro López Canorea escuchando ya. Bueno, este es el Estados Unidos de Trump. Yo creo que hay una voluntad de amedrentar a la oposición, por muy valiente que sea la gente cuando tú estás matando a quienes osan enfrentarse a la política del presidente estadounidense, pues bueno, pues igual luego también tengan más miedo, ¿no?, en los próximos meses a ir a las elecciones de medio término, ¿no? Y es una ofensiva contra las ciudades demócratas que yo creo que persigue esta abstención. Alejandro López Canorea, director de Descifrando la Guerra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo lees la ofensiva, lo que está ocurriendo ahora? Bueno, creo que esto no es ni el principio ni el final. Decíais antes en la mesa, Sara, que se había hablado hasta de niños de 5 años. Bueno, es que ya ha habido países donde se ha señalado directamente a los niños y a personas que nada tienen que ver con ningún tipo de conflicto como personas responsables de los actos de otros grupos, como en Israel, ¿no? Israel directamente ya había señalado que se puede matar a personas que sean civiles por actos a los que se les está asociando. Con lo cual esto ahora solamente es la escalada en uno de los países donde está la persona con más poder que nos podemos imaginar en el mundo, pero esto puede, por supuesto, evolucionar, no es algo aislado y también puede llegar a Europa porque en Europa no nos es ajena la represión de los manifestantes. Lo que sí puede ser es que, como en Estados Unidos, cambie el foco desde cuestiones de criminalidad o de narcotráfico hacia el enfoque que tiene Trump, el de los migrantes. Es decir, que la violencia se ejerza no contra civiles que protestan, sino contra personas por estar racializadas, porque muchas veces en Europa ni saben decir a quién quieren expulsar o porque se encuentran en situación irregular. Pero esto abre cuestiones de, en fin, accountability, dicen los americanos, de responsabilidad. Y es, oye, esto pasa sin pena. 10 disparos de los agentes del ICE, de los agentes migratorios, 10 disparos. Y se ve claramente qué es lo que ha ocurrido, pero la Casa Blanca desmiente lo que ha ocurrido, incluso ante estas imágenes. ¿Esto pasa sin responsabilidad penal?
Bueno, entiendo que se podrá llevar, ¿no?, a los tribunales. El problema es que Donald Trump tiene más poder del que se ha podido ver en ninguno, pues ni siquiera en el primer mandato, ¿no?, pero en ninguno de los últimos mandatos presidenciales de Estados Unidos, y también tiene el control de la Corte Suprema. Ahora se está especulando, ¿no?, con que después de lo ocurrido va a ser mucho más difícil que pueda pasar por las cámaras la legislación para poder empoderar aún más a estas, pues no sé si llamar milicias, ¿no?, o fuerzas federales que intentan sustituir las fuerzas tanto estatales como locales, como otras fuerzas federales que sí que tenían el enfoque puesto pues en temas de criminalidad y narcotráfico, como mencionaba antes. De modo que lo que esto significa es que Trump intenta puentear tanto a los estados como a los estados demócratas y a las ciudades santuario por las que va a ir ahora a nivel legislativo, como también a otras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Estamos en la misma vía en Estados Unidos, 2 estaciones más allá. ¿Estamos en ese camino o esto es un país, un escenario, una vía totalmente distinta? Pues es que, como decía, esto no es algo aislado. Es que tanto en otros países se ha visto ya apuntar contra civiles, como se puede ver en Europa, porque solamente falta que evolucione el discurso. Y hay muchos partidos de extrema derecha que tenían un techo en Europa y que lo han roto gracias al señalamiento sencillo de Donald Trump. Antes, pues tenían que llegar a pactos y ser muleta de gobiernos conservadores tradicionales. Ahora les vemos alcanzando gobiernos, precisamente porque la corriente dominante entre esas extremas derechas la lidera Donald Trump, que sí que no tiene una uniformidad, tiene una variedad enorme dentro de la administración, pero todos estos partidos están aprendiendo a apoyarse en ellos, están copiando parte de este discurso que no nace con él, como decía antes, pero que él ha lanzado al estrellato y que en Europa pues cada vez son más los que están señalando. Alejandro López Canorea, director de Descifrando la Guerra, gracias por estar aquí con nosotros. Cuídese, le mando un abrazo. Placer, hasta otra. Y hoy esta es la imagen, y esta es la última imagen que está dando la vuelta al mundo. Insisto, es un civil sin armas en el momento en que es disparado. Es un civil que ya ha sido inmovilizado y al que se ha echado gas pimienta. Así muere. Seguimos. Hoy por lo menos han pasado un poquito las quitanieves. Venir preparados, cadenas en el coche, ropa de abrigo. Mucho aire y mucho frío. Un poco perjudicado. Te lleva el viento. Aquí estamos en esta esquina, pero te lleva el viento. Como cada día, directo al grano. La crisis ferroviaria, hoy crisis política. El Partido Popular pide acelerar la comparecencia de Sánchez, pedía el jueves de manera extraordinaria en el Congreso. Sánchez acaba de anunciar la fecha de su comparecencia. Será por vía ordinaria el próximo 11 de febrero. La bronca política está servida ya, con el PP pidiendo cabezas incluso antes de tener conclusiones. Ordenamos fechas primero. Cañedo lo acaba de anunciar el Gobierno. Sánchez dará explicaciones el 11 de febrero. Sí, lo hará en el Congreso, que es donde tiene obligación constitucional de hacerlo, y no en el Senado, como pedía el Partido Popular, porque aseguran en Moncloa no es un órgano fiscalizador. A petición propia, el presidente del Gobierno comparece el próximo 11 de febrero en el Congreso de los Diputados para aclarar las circunstancias del accidente de Adamuz y también la situación del sistema ferroviario actual. Y, mientras tanto, el Partido Popular pide la dimisión de Óscar Puente antes incluso de tener las conclusiones de cualquier informe, ni siquiera indicios preliminares. El PP pide que dimita Puente. Yo no es que crea que Óscar Puente debe dimitir, es que Óscar Puente ya no podía ser ministro. El señor Sánchez no le puede pedir a nadie que dimita por falta de gestión o por mentir, porque eso supondría la dimisión de él mismo. Y necesita un cortafuegos. Marta Ita, el Partido Popular pide la dimisión de Puente y dice el Gobierno está dando demasiados datos.
Pues eso es, Javier, cuando ha pasado solo una semana del accidente y ni siquiera ha acabado la investigación, el Partido Popular se lanza a la batalla política con un Alberto Núñez Feijóo que cede ante las presiones del ala más dura de Génova. Ha pedido, como han escuchado, la dimisión de Óscar Puente y entre las razones, la soberbia, las medias verdades, pero sobre todo dar demasiadas explicaciones, dar demasiados datos, dice el presidente popular, para confundir a la población. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno nos ha llenado de datos para confundir y confundirnos. El gobierno ha tirado otra vez de soberbia. El gobierno está dando demasiados datos para confundir y confundirnos. Óscar Puente ha respondido diciendo: pedían mi dimisión primero por oscurantismo, ahora la piden por demasiada transparencia. Dice literalmente: lo pedían por opacidad, hoy por exceso de información. Y las fuerzas de la izquierda responden así. Y si al señor Feijóo conocer datos le confunden, es porque el Partido Popular no está acostumbrado a manejar datos. Jamás en la historia de su partido, cuando han tenido que gestionar una tragedia, han utilizado los datos. A los mentirosos de la Dana es que es normal que digan que el problema es la transparencia del Gobierno. Nosotros precisamente lo que pedimos es que esta transparencia siga adelante. El Partido Popular pide la dimisión de Óscar Puente. Isabel Díaz Ayuso eleva el listón. Dice: hay un solo PP, sus primeros tiempos y los que luego alcanza el PP. Así que hoy Ayuso marca la posición presente de Ayuso, futura del PP. Dice: la dimisión no es la de Puente, es la de Sánchez. Quien debería empezar por dimitir es su jefe, Pedro Sánchez, que nuevamente delega en sus escudos su responsabilidad. Sánchez es el responsable y por eso no va a Huelva. Pablo Collantes, hoy dice: Sánchez es quien ha de dimitir. Al mismo tiempo en que Feijóo daba esa entrevista pidiendo la dimisión de Óscar Puente, Isabel Díaz Ayuso aseguraba que esto afecta a todo el gobierno y que el que tiene que dimitir es el presidente del gobierno. Al tiempo también, Javier, en el que le vaticinaba su futuro judicial más inmediato, asegurando entre risas que vienen curvas en lo judicial para la Moncloa. No es la primera vez que la presidenta o su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, pronostican causas, sentencias, procesos judiciales que afectan al gobierno central. La corrupción va a atar a Sánchez en el poder. Vamos a ver nuevas cosas que nos volverán a helar la sangre. Ya sabremos lo que pasa con Zapatero y les adelanto que vienen curvas. Hoy el gobierno responde diciendo que el PP está pidiendo dimisiones basándose en desinformaciones, en bulos. Tengo un disgusto terrible, ¿no? Porque nosotros tenemos mucho que hacer. Lo que no hay derecho es a que nos tengamos que dedicar a desmentir informaciones manifiestamente falsas o tendenciosas y que lo que pretenden es no establecer la verdad, ni buscar una causa, ni incluso atribuir responsabilidades, sino que tienen claramente determinado un resultado, es decir, este es culpable o el otro. El gobierno dice hoy hay al menos 3 bulos que están sirviendo para pedir esa dimisión de Óscar Puente. Primero, dice el gobierno, se ha hecho la renovación íntegra de la vía desde Madrid hasta Córdoba. 700 millones se han gastado, pese a que se ha publicado que las vías eran de 1989. El Ejecutivo dice esto es un bulo como una catedral y dice todo el trazado se renueva, pero los trozos de metal de 1989 que, pasadas las pruebas, todavía están bien, no se retiran. Obviamente no se retira todo el kilometraje, se cambian las vías que están desgastadas. Así que el gobierno presenta esto, esas cifras y estos datos de, primero, renovación. Primer bulo, sí se ha renovado, dice el gobierno, toda la parte y todo el trazado. Segundo, se dice además que esto no había pasado inspecciones y que descarrila en la vía vieja. Lo cierto es que estas son las imágenes, el descarrilamiento ocurre no en esa vía, no en la de 1989, sino en la actual. Y lo que dice el gobierno es, segundo bulo, sí se han pasado todas las inspecciones
Y no es la vía vieja la que ha fallado, es esto, lo que tenemos ahora mismo, la soldadura. Tercer bulo, el intento de decir que esto no existe. Esto es lo que dice el diputado del Partido Popular, Ignacio Catalá, que el hecho de que esas vías lleven la marca de Ensidesa es la prueba del 9 de que fueron construidas en 1989 y que Ensidesa no existe desde los años 90. Es cierto que Ensidesa se extingue en los años 90 porque se fusiona con Altos Hornos, que se fusiona con Arcelor, que se fusiona con ArcelorMittal. Pero en ArcelorMittal hoy sigue fabricando esto y sigue teniendo este sello, Ensidesa en sus piezas. Así que el gobierno dice, hay 3 bulos al menos que están llenando de desinformación ahora mismo el debate político. Esto merece una explicación detallada, ¿no? Sobre todo por los bulos. Renovación integral lo que quiere decir es que esa vía se renueva de punta a punta. El punto de ruptura no se produce en la vía anterior, se produce en el carril nuevo. Ahí es donde rompe. Es verdad que rompe junto a la soldadura. Todo este es el debate ahora mismo envenenado y todo este un debate cada vez más elevado en tono de pedir la cabeza de Puente a pedir la cabeza de Sánchez. Los distintos impulsos de un Partido Popular que Ayuso dice es solo uno, pero que deja esta cuestión, si es ella la que está tirando de peticiones de responsabilidades. Si acaso nos pueden decir que dentro del Partido Popular pues tenemos una cuestión de tiempo, son nuestros mensajes, pero no los mismos, porque creo que todos vamos al unísono y pensamos lo mismo y decimos las mismas cosas en este caso. Tras el accidente de Adamuz no pasan ni 72 horas. Porque estamos de luto oficial. Y Ayuso se desmarca del PP liderando la crítica política por la gestión de la tragedia. Lo que no puede ser es que impere la ley del silencio. Un mensaje que tanto puede ir dirigido al ministro Puente y al gobierno. Habrá momentos para que nos informen. Como al líder de su partido por ofrecer una tregua que Ayuso traduce en silencio. Quienes imponen la ley del silencio para que estos días no se hable del asunto. 24 horas después, Feijóo en una intervención pública precisamente junto a Ayuso. La respuesta es la verdad. Y atención a las palabras que usa. Que ante la barbarie, el silencio nunca es respuesta. Una referencia que recuerda mucho a la usada por Ayuso horas antes. La ley del silencio. Y mientras que el PP se centra en el silencio del gobierno, Es una vía renovada. Puente encadena hasta 16 comparecencias y entrevistas en una semana. Espero no cometer errores en las cifras. Domingo 25 de enero, El Mundo publica una entrevista con Isabel Díaz Ayuso. La presidenta vuelve a mostrarse contundente en su titular. Óscar Puente debe dimitir. Esa misma mañana, el PP anuncia a través de un comunicado una rueda de prensa a las 12 del mediodía de su secretario general Miguel Tellado, quien se suma también a la petición de Ayuso. Exigimos su dimisión inmediata. De nuevo la presidenta se adelanta a Génova. Mentira sí. Invalida a Óscar Puente para continuar. Tras pactar el gobierno con la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla un homenaje de Estado por las víctimas, voy a proponer al Arzobispado de Madrid una misa funeral. La presidenta de la Comunidad de Madrid contraprograma con una misa funeral en la capital. Creo que es un lugar donde puede ser realmente bien celebrado. Una iniciativa que de nuevo va un paso por delante de Feijóo y que lleva a Juanma Moreno a desmarcarse. Estamos en luto oficial, no entre yo en polémica. Y cuando le pregunta al PP por esta iniciativa, Esther Muñoz sale al rescate. Como católica le diré que me parece bien que haya una misa. Está Ayuso marcando el paso del Partido Popular. 11 de febrero, hoy explicaciones parlamentarias del presidente y hoy petición de dimisión de Puente. Puente que dice, antes me lo pedían por oscurantismo, ahora me lo piden por dar demasiados datos. Antes opacidad, ahora demasiada transparencia. Santaolalla, Marisol. Yo es la primera vez que veo a un partido político, en este caso el Partido Popular, pedir la dimisión de un ministro por demasiados datos, por demasiada información, por demasiada transparencia. Entiendo que el líder del Partido Popular se ha colapsado con tantos datos, pero lo que hoy quieren las víctimas y los familiares y la ciudadanía española es saber qué ha pasado y conocer esta información. Por eso es importante darla y no pedir dimisiones. Creo que no estamos en el momento de las dimisiones, estamos en el momento de la información, de la transparencia
transparencia de las comparecencias, y creo que el Partido Popular va de ridículo en ridículo con una petición que poco se entiende en estos momentos. Bueno, yo creo que los datos en una crisis de estas características, ¿no?, que además ha provocado una enorme psicosis en todas las personas que normalmente usamos la red ferroviaria, nunca son demasiados, ¿no? Yo creo que ahí está Óscar Puente está intentando bueno, pues que sepamos un poco el avance de las investigaciones, y esto en ningún caso evita que el gobierno esté obligado a asumir responsabilidades políticas si tocaran. Lo que pasa es que habría que esperar a que la investigación independiente concluya. Analista Tony Eira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? Tony, escucha, porque lo que tenemos es esto. Esta es hoy la queja y hoy la respuesta del gobierno. Dice Feijóo, escúchalo, demasiados datos. Sí. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno nos ha llenado de datos para confundir y confundirnos. El gobierno ha tirado otra vez de soberbia. Demasiados datos para confundir. Bueno, a quien le sobra el dato seguramente lo que demuestra es que tiene una obsesión con el relato, y ya lo vimos en los WhatsApps que tenía con Mazón, en el que le decía que sobre todo atendiera a llevar a la iniciativa comunicativa, que eso era lo que se tenía que hacer, ¿no? Yo creo que vivimos un momento en el que existe un tipo de política que básicamente dice que tiene hechos alternativos. Cuando un gobierno con una institución da unos datos, si no le gustan dice que él tiene otros alternativos. Eso es la administración de Donald Trump, y ahora escuchamos a Feijóo pues que incluso le llegan a sobrar los datos, quizás porque desmienten un relato, pero yo creo que de todas maneras es una manera la que tiene Feijóo de intentar competir con Ayuso, a ver quién la dice más estrambótica, que tiene todas las de perder una vez más. Tony, la estrategia política, pedir la cabeza de Puente, pedir incluso la cabeza de Sánchez, decir sobran datos, la estrategia política se sostiene, esto casa. Es difícil, Javier, sobre todo porque fíjate que quien está marcando el ritmo, quien clásicamente en un partido marca el tono y marca el ritmo, es quien lidera. ¿Y quién lo está haciendo ahora en el PP? Ayuso, clarísimamente. Feijóo intenta decir cosas incluso para no perder papel. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho algo clásico que en los partidos no se debe hacer nunca con un líder, que es contraprogramarlo. Tú tenías, sí, de acuerdo, un desayuno informativo, sabías que tu presidente iba a los medios de comunicación, lo que no tenías es que marcar el ritmo, la pauta, decir la más gorda posible para opacar, eclipsar a tu líder, que es algo que ya pasa clásicamente. Por tanto, yo creo que primero se tienen que aclarar internamente sobre quién lidera, para que luego puedan aclarar qué tipo de discurso pues eso, proyectan a la opinión pública. Yo creo que Ayuso normalmente va de órdago a la mayor, pero no sabemos si a quien está al frente de ella es Pedro Sánchez, que la mayor parte del tiempo sí, parece que simplemente busca esa pieza, pero en muchos casos parece que sea el propio Feijóo. Tony, no te retires. Hay varias novedades de última hora. Ha habido una esta mañana sobre el terreno, porque a esta hora las inspecciones en la vía están siendo milimétricas, y esto hoy ha detectado una nueva fractura, una nueva rotura en un tramo de vía entre Madrid y Barcelona, en ese AVE, a la altura en torno a Zaragoza. Sara Torremocha, ¿qué sabemos? Lo que sabemos es alrededor de las 12 del mediodía que hemos conocido esta rotura de vía de alta velocidad en Madrid y Barcelona, en el tramo de la Espluga de Francolí y Alcover, en la zona de la Conca de Barberà, lo que ha obligado a Adif a reducir la velocidad en ese tramo de 80 kilómetros hora. El Ministerio de Transportes ha confirmado esta afectación, ha asegurado que es temporal y que se está trabajando de la forma más activa posible para resolver esta incidencia de lo más rápido posible. Los especialistas consultados hoy nos decían aquí, esto es relativamente normal y esto es la muestra de que ahora mismo los mecanismos están funcionando. Se detecta cuando hay un mínimo desgaste, se repara para evitar que esto sí sea una rotura de las vías. Así que ahora mismo esto es lo que tenemos. Segunda novedad, atención a esto. El Partido Popular anuncia que va a votar contra la revalorización de las pensiones. El argumento es que forman parte de un decreto ómnibus y que, por tanto, como tienen un contenedor que afecta a otras cosas, van a votar en contra. Pero la traducción práctica es que la subida de las pensiones
Marta Ita, está en jaque ahora mismo. El PP va a votar contra la subida de las pensiones. Pues eso es, Javier, es la última hora que tenemos porque acabamos de conocer esa posición del Partido Popular en el Pleno del Congreso de los Diputados de mañana. Anuncian que van a votar en contra por esa misma razón, porque se engloban en un decreto ómnibus diferentes iniciativas. Ya avisaron de que esa iba a ser su posición y finalmente la van a cumplir. Lo ha dicho aquí su vicesecretario económico, Juan Bravo, en rueda de prensa en Génova. Esta mañana también Feijóo decía que se está utilizando a los pensionistas y ese es el argumento que da para votar en contra de la revalorización de las pensiones. Tony Aira, ¿y esto? Bueno, yo creo que a Feijóo le cuesta quitarse de encima la revalorización de las pensiones, porque recordad que fue uno de los momentos más de fiasco que se recuerda en una campaña electoral, cuando precisamente en esta casa, y a preguntas de Silvia Inchaurrondo, tuvo que desdecirse sobre que ellos habían revalorizado las pensiones. Pregunta, repregunta, no es correcto, y finalmente parece que ahora sí va a votar en contra de una revalorización de las pensiones. Pueden ellos decir que sí, que el gobierno aprovecha las leyes ómnibus, como ha hecho, por cierto, el PP y la mayor parte de gobiernos, para meter ahí un montón de cosas, pero claro, explícale a los pensionistas que tú en este momento votas en contra de la revalorización de las pensiones. Seguramente en la próxima campaña electoral Feijóo no podrá decir ya en absoluto que ellos están por esa revalorización. Tony Aira, cuídate, gracias y un abrazo. Gracias, Javier, una abrazada. Pido lectura aquí. ¿Esto qué es? El Partido Popular dice va a votar en contra, y entiendo la technicality, esto va dentro de un ómnibus, pero os pido la lectura política. Esto es un suicidio político, decirles a los pensionistas no a su subida de pensiones. Bueno, ya se hizo. Esto es un déjà vu, efectivamente, que es lo que voy a decir. Esto es un déjà vu, ya en su momento pasó, y luego rectificó el Partido Popular, dijo, no, vamos a votar en contra, por lo mismo, por el decreto ómnibus, luego rectificó. Es decir, esto para empezar es un déjà vu, y ya el PP ya se dio un tiro, como se dice coloquialmente, en el pie, ya en su momento, y ahora parece que vuelve a repetir el asunto. En todo caso, está muy mal que se junten cuestiones tan dispares en decretos ómnibus, y esto me refiero al gobierno, está muy mal que lo haga el gobierno, una vez más, pero yo creo que aquí en este caso es el mal menorismo, es decir, lo que no puede ser es que se quede sin revalorizar las pensiones por culpa, en este caso, del Partido Popular, o sea, y de un Junts que tampoco todavía ha aclarado su posición. Tú dices es responsabilidad del gobierno esto, se ha enmarcado, el cómo se ha hecho, sí, justifica el Partido Popular votando en contra. Pero yo creo que el PP, yo creo que el PP tendría que votar a favor. Es el mal menorismo en este caso, en fin, que critiquen al gobierno, y lo veo bien, que lo critique por el decreto ómnibus, pero hombre, las pensiones no se pueden quedar sin revalorizar, eso está claro. Sí, a ver, yo creo que aquí hay un tema de técnica parlamentaria de fondo, que son los decretos ómnibus que se llevan aprobando así desde hace muchísimo tiempo, y que realmente lo mejor sería que fuesen más escrupulosos, gobierne quien gobierne, en este tipo de decretos, y que no se hicieran. Totalmente. Ahora, esto es el día a día en muchas decisiones, que no todo es 100% blanco-negro. De ese decreto, lo absolutamente fundamental son las pensiones, y por lo tanto lo lógico, teniendo en cuenta a las millones de personas que afectan y lo que está en juego, es que el PP votase a favor, o eso fuese lo que más pesase a la hora de decir su voto. Pero la técnica parlamentaria nos puede importar a nosotros y a los políticos. A los señores, a los abuelos, a las abuelas, a la tercera edad en este país, le importa que les suben las pensiones y que sus pensiones mejoren cada año, si puede ser. Y hoy el PP está votando en contra de que todas las personas mayores que nos están viendo lleguen mejor a fin de mes. Breves aquí, Marisol, que nos moderes. Acabo muy rápido. Yo creo que además esto es un cambio, ¿no? Yo creo que ellos habían hecho una reflexión sobre qué hacer, y hay elecciones el 8 de febrero en Aragón, no era la posición mayoritaria votar en contra de las pensiones, y creo que obedece más a lo que ha pasado ahora con el accidente. Bueno, pero esta es la posición que se queda. Los pensionistas seguramente este mes o el próximo lleguen peor a fin de mes por culpa del Partido Popular, y yo creo que esto es lo que realmente le interesa a la gente mayor, no la technicalitis parlamentaria. Bueno, lo que tenemos ahora mismo es esto, y este es el anuncio del Partido Popular. Veremos si hay todavía rectificación o no, porque se han marcado posiciones que luego no se han terminado votando. Vamos a ver qué es lo que hay, pero ahora mismo el PP anuncia que va a votar en contra de eso, la subida de las pensiones, porque forma parte de un decreto ómnibus. Y novedad también en los tribunales. Hoy, 6 años después de las muertes en las residencias durante la pandemia, 4 intentos de citación más tarde, se sienta a declarar Carlos Moore,
el hombre de los protocolos de la vergüenza, los que impedían llevar a los ancianos a residencias o medicalizadas o directamente hospitales. Carla Cuña, ha habido protesta de las familias allí, 6 años han tardado en escuchar a un Carlos Moore que ¿qué ha dicho? 6 años, 5 intentos de citación como imputado por un delito de desatención sanitaria y por videoconferencia desde Andorra. Y paradójicamente, Carlos Moore lo que ha dicho al empezar es que está consternado con esas 7.291 muertes y que las familias se merecen una explicación. Pero él ha dicho que no tenía nada que ver con esos protocolos de la vergüenza, ha echado las culpas a Francisco Javier Martínez Peromingo y ha desmentido lo que dijo Peromingo en otra declaración, en otro juzgado por una causa similar abierta. Echó las culpas a Carlos Moore porque dijo que le había advertido de que esos protocolos eran discriminatorios. Pues bien, hoy Carlos Moore ha desmentido eso y ha dicho que él se limitó a pasar esos protocolos a la viceconsejera de Sanidad del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, por lo que por primera vez apunta a altos cargos del gobierno de Ayuso. No, resulta bastante poco verosímil, que él no tuvo absolutamente nada que ver con la redacción de esos protocolos, que se investigue de forma eficaz, sin dilaciones, a pesar de, de que hoy veamos a Carlos Moore tratar de pasarse la patata caliente con Peromingo. Y Peromingo son los dos principales implicados en esos protocolos de la vergüenza, por eso están imputados los dos. Lo que han hecho es culparse el uno al otro. Peromingo diciendo que advirtió que eran discriminatorios y Moore diciendo que él no los elaboró, solo los firmó. Pero aquí hay una pregunta absolutamente clave que de momento no han respondido, que es, más allá de quién lo elaborase, quién redactase el texto, quién lo firmase, alguien tuvo que dar la orden para autorizar que esos protocolos se enviasen. Y por lo que ha dicho Moore, ha tenido que ser un superior, y los superiores que él tenía básicamente son la viceconsejera y el consejero. Yo espero que la jueza los llame a declarar para empezar como testigos, porque son los que tendrán que aportar claridad sobre quién de los dos, si Moore o Peromingo, está diciendo la verdad o quién está mintiendo, o si mienten los dos. Dice algo hoy esto, 6 años, 4, este es el 5º intento de citación. ¿Dice algo esto de las distintas velocidades de la justicia de esta causa en concreto? Bueno, yo creo que de todo lo relacionado, y ha habido decenas de causas, todo lo relacionado con los fallecimientos en residencias de la Comunidad de Madrid, dice muchísimo. Dice sobre la doble vara de medir o la doble velocidad de la justicia, y sobre todo dice sobre la doble forma de trabajar de la Fiscalía, porque durante años la fiscal provincial de Madrid, la señora Lastra, tuvo un comportamiento completamente indigno, haciendo todo lo posible para tapar la verdad y no investigarla. Bueno, también es verdad que en esta causa se presentaron querellas, lo hablábamos antes, se presentaron querellas que no estaban ajustadas precisamente a los posibles delitos, hubo ahí un desfase. Yo creo que, aunque con retraso evidentemente, también es una prueba de que la justicia funciona y de que no solamente se obren causas contra el PSOE, causas que no están fundamentadas. Vamos a ver cómo es la investigación. Ojalá, Marisol, pero se abre, ojalá. La investigación está abierta, está en este caso, está en el caso del novio de Ayuso. O sea, yo creo que hay que tener cierta confianza en la justicia. Evidentemente se equivocan, ojalá. Evidentemente tienen a veces subjetivamente criterios políticos, pero yo creo que hay que confiar en la justicia, porque es que si no se nos va una de las patas del Estado de Derecho. Seguramente sean unas de las víctimas más castigadas por parte de la justicia y por parte de la política, las víctimas de las residencias de Ayuso, porque no es normal 6 años de procedimientos, 6 años de numerosas denuncias, 6 años de concentraciones, de manifestaciones, y que su única respuesta por parte de la Comunidad de Madrid haya sido la humillación, porque este funeral que hoy decide hacer la señora Ayuso para las víctimas de la tragedia de Adamuz no las ha tenido con las víctimas, con sus víctimas de las residencias. Todo esto que les estamos contando está abierto, y la última hora política, ya les decimos, es esa fecha, 11 de febrero, Pedro Sánchez, pero es que acaba de anunciar Óscar Puente que él sí le acepta el órdago al Partido Popular y que le quieren el jueves en el Senado. Óscar Puente acaba de comunicar que él sí irá al Senado el jueves. Cristina Cañedo. Sí, nos lo confirman fuentes del Ministerio de Transportes. Óscar Puente sí va a acudir este jueves al Senado para comparecer a petición del Partido Popular para dar explicaciones sobre ese accidente de Adamuz y sobre la situación del sistema ferroviario.
Óscar Puente, 16 comparecencias en esta semana. Dice, adelante al Senado. Esto es lo último que tenemos. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much.